Adiós, Marquese. ¡Espere! Una mujer despierta sobre una mesa en una habitación cerrada con llave. Una voz incorpórea le pide que responda una breve encuesta. Desorientada, cuestiona a la voz y desesperada intenta escapar. Sin embargo, la voz insiste, exigiéndole que complete el cuestionario. Finalmente, la mujer cede. Le hacen preguntas básicas, como su nombre y lugar de nacimiento, pero para su horror, se da cuenta de que no recuerda nada sobre sí misma. En ese momento, la fuente de la voz entra en la habitación y le informa que ha obtenido una puntuación perfecta. Esa misma mañana, el dueño de la voz llora desconsolado dentro de su automóvil. Se revela que su nombre es Mark Scout y que trabaja para la corporación Lumon. Luego marca su ingreso, saluda al guardia de seguridad y desciende al piso escindido, el nivel más bajo del edificio. Tan pronto como comienza su jornada laboral, su tristeza parece desvanecerse. El día de Mark apenas ha comenzado cuando recibe una citación para la oficina de su jefa, la señora Cobell. Para su sorpresa, ella le informa que su supervisor, Pete, ha renunciado. Mark será promovido a su puesto y supervisará el proceso de iniciación de su propio reemplazo, un procedimiento a cargo de Irving. Este proceso resulta ser la misma encuesta vista al inicio del episodio, ahora desde la perspectiva de Mark. Inmediatamente después de la encuesta, Helly, la nueva empleada, exige salir. Sorprendentemente, Mark accede y le señala la puerta. Helly la cruza, pero en lugar de salir al exterior, reaparece inexplicablemente dentro de la oficina. ¿Qué demonios? Confundida, le pregunta a Mark si está en el infierno, a lo que él responde que no. Helly es llevada a la oficina de Cobell para ver un video. En la grabación, ella misma explica que se ha sometido voluntariamente al proceso de escisión. En Lumon, los empleados que aceptan la escisión experimentan una división total de sus recuerdos. Una vez dentro, olvidan todo sobre su vida personal y al salir, no recuerdan nada de su trabajo. Para quienes han sido escindidos, la sensación es que marcan su entrada a las 9 y su salida a las 5 sin que haya transcurrido un solo instante. Sin embargo, mientras estén en Lumon, carecen de identidad fuera del trabajo, lo que en la práctica los convierte en dos personas distintas compartiendo un mismo cuerpo. La separación es irreversible. Y no conservaré recuerdos laborales en mi ascenso. Estoy consciente de que esta es una alteración comprensiva e irreversible. Declaro esto libremente. Intentando consolar a la devastada Helly, Mark le dice: cada vez que despiertes aquí será porque elegiste volver. Esa noche, Mark asiste a una cena sin comida junto a su hermana embarazada y su cuñado. La reunión se torna incómoda cuando surge el tema de su escisión. Más tarde, mientras pasa la noche en casa de su hermana, ve a un hombre desaliñado en traje observándolo desde la ventana antes de desaparecer. Al día siguiente, durante la cena, Mark sostiene una frustrante conversación sobre botes de reciclaje con su anciana vecina, la señora Selvig. De pronto, el misterioso hombre de la noche anterior se sienta frente a él y le dice que cuelgue el teléfono. Se presenta como Pete, su mejor amigo en el trabajo, y le revela algo impactante. De algún modo, ha logrado revertir su procedimiento de escisión y ahora huye de Lumon. Pete le entrega a Mark una dirección escrita en un papel, le advierte que no confíe en nadie y se marcha. Al llegar a casa, Mark saluda a la señora Selvig, quien, para su sorpresa, resulta ser la señora Cobell. Milchick graba a Helly mientras registra su discurso de escisión. Durante el trayecto le explica que su versión de trabajo despertará en unas horas, mientras que su versión actual recuperará la conciencia más tarde, al subir en el elevador. Luego la lleva a la sala donde perforan su cráneo e insertan un implante para la escisión. Helly, desorientada, no comprende dónde está. Milchick le explica que los nuevos empleados suelen tener dificultades con la escisión, por lo que los llevan allí. Tu entrenamiento fue muy divertido. ¿Dónde estoy? Helly pregunta si su versión de trabajo intenta escapar, pero al atravesar la puerta regresa al mismo lugar. Entonces comprende que su versión de trabajo no quiere estar allí, pero Milchick le asegura que está aprendiendo a desear estar en Lumon. Finalmente, Helly sube por el elevador al final de su jornada, donde Milchick la recibe con flores. Mientras tanto, Mark se prepara para su día revisando su lista de tareas. Se encarga de limpiar y organizar la casa. Al ver una foto enmarcada de su equipo, retira las fotos de los escritorios y las guarda. Helly llega y pregunta si ya es mañana. Mark le responde que es lunes. Ella comenta que siente que nunca se fue, y Mark explica que escalonan los horarios para evitar que los empleados se encuentren fuera del trabajo. Dylan le explica a Helly su tarea actual y presume de haber ganado premios. Mark le enseña a usar el sistema, e Irving nota la ausencia de las fotos. Helly pregunta qué hacer si odia su trabajo, y Mark le explica que renunciar significaría la desaparición de su versión laboral. Milchick llega con una bandeja de melones para la fiesta. Mientras caminan, confunde Minnesota con Montana. Más tarde, Mark encuentra activistas contra la escisión y su conversación se vuelve tensa. Su cita
señorita decide marcharse. Esa noche, la señora Selvig visita a Mark con galletas, hablan de su difunto esposo y ella le sugiere visitar su tienda. Mark revisa artesanías de su esposa, Gemma, y se duerme viendo televisión. Al día siguiente, llama a la oficina para reportarse enfermo. Milchick le advierte que su yo interior se decepcionará por perderse el día, pero Mark decide regresar mañana. En Lumon, Irving y Dylan comentan la ausencia de Mark. Dylan sugiere que se enfermó. Haley pregunta si fue despedido por el incidente con la nota, pero Dylan le asegura que no, ya que todos deben pasar por la sala de reprimendas. Mientras tanto, Milchick, Granner y Cobell discuten la ausencia repentina de Mark, y Granner menciona que resulta sospechoso. Mark conduce hasta la dirección de la tarjeta de Petey. En Lumon, Dylan y Haley conversan sobre los archivos y los incentivos. Dylan menciona que no todos los archivos se completan antes de su fecha de vencimiento. Irving comienza a cabecear y tiene una visión de una sustancia negra cubriendo las paredes de su cubículo, pero desaparece rápidamente. Milchick llega poco después. En la dirección, Mark entra a un invernadero y encuentra a Petey. En Lumon, Milchick informan a Irving que descontará el tiempo que estuvo dormitando del sueldo de su Audi y que deben restaurar la confianza de Cobell. Luego, lo lleva a la sala de bienestar. Haley sigue clasificando códigos y pregunta qué están limpiando. Dylan comparte su teoría de un apocalipsis, pero Haley sigue escéptica. Mark interroga a Petey sobre el propósito de su trabajo. Petey revela que los departamentos están aislados entre sí y le muestra un boceto de su departamento. También menciona que no puede regresar a su hogar. Luego reproduce una grabación en la que Mark y Milchick hablan en la sala de reprimendas. En la grabación, Mark se disculpa y repite una frase como parte del proceso de expiación. Perdóname por el daño que le he causado al mundo. Nadie más que yo reparará mis acciones. Irving espera su sesión de bienestar y conoce a un hombre de óptica y diseño. Luego, la señorita Casey lo atiende en una habitación tranquila, donde le recita datos sobre su Audi. Irving se muestra satisfecho con algunos datos, pero también recibe penalizaciones. Mientras tanto, Dylan toma una ficha en la máquina expendedora y Haley expresa sospechas sobre las cartas de renuncia. Irving regresa de su sesión y comenta que fue restauradora. Más tarde, Haley clasifica un código perturbador con la ayuda de Irving y Dylan, quienes la felicitan. Finalmente, Mark lleva a Petey a su casa. Petey va al baño, donde comienza a sufrir dificultades para respirar y ve a su yo interior reflejado en el espejo antes de experimentar un dolor agudo en la cabeza. Mark revisa a Petey en el baño, quien minimiza su estado, asegurando que solo resbaló. Mark lo tranquiliza, mencionando que el vecindario está casi desierto, salvo por su vecina, la señora Selvig. Petey, confundido, experimenta una alucinación o recuerdo fragmentado de su trabajo junto a Irving, Mark y Dylan, pero pronto regresa al sótano, admitiendo que a veces pierde la orientación. Mark le pregunta por Sunset Park, pero Petey no sabe qué significa. Petey explica que sus recuerdos de antes y después de la decisión se mezclan y que, con el tiempo, mejorará. Menciona que hay quienes consideran la decisión una atentado contra la humanidad, aunque no son parte del colectivo de mente plena. También revela haber descubierto un departamento secreto, donde personas siguen atrapadas, pero teme dar más detalles. Habla de su hija, June, y se disculpa por el dolor en su cabeza. Esa noche, Mark ve una noticia sobre una mujer escindida embarazada, defendida por Lumon. Incómodo, cambia de canal y se queda dormido. A la mañana siguiente le cuenta a Petey que la escisión le ayudó a sobrellevar la muerte de su esposa. Luego, se encuentra con la señora Selvig, quien descongela la entrada de su casa. En la oficina, Mark recibe nuevas fotos del equipo y se entera de que la solicitud de renuncia de Haley fue denegada. Mientras da anuncios, Milchick toma fotografías. Haley, molesta, se marcha apresurada. En casa, la señora Selvig observa la llegada de Ricken y recoge un paquete de Mark. Más tarde, desciende al sótano donde Petey la observa en secreto. Tras hablar con Milchick, Cobell se dirige a la oficina, seguida por Petey, quien la espía desde los arbustos. Experimenta una alucinación en la que se ve a sí mismo en un pasillo desconocido con un mapa. Mientras tanto, Mark se preocupa al notar que Haley lleva 45 minutos en el baño. Cuando encuentra que ha escrito "déjame salir" en sus brazos. Preocupado, le sugiere lavarse y se marcha. Irving recomienda llevar a Haley a la ala de la perpetuidad. Mientras tanto, Cobell entrega a Milchick el quinto libro de Ricken sobre autorrealización y pregunta a Mark si ha llenado el formulario para Haley antes de arrojarle una taza y despedirlo bruscamente. En otro sector, Dylan e Irving conversan sobre concursos de musculatura. Haley, angustiada, intenta deslizar una nota de auxilio para su Audi, pero Mark la detiene a tiempo, advirtiéndole sobre los detectores de códigos. Luego les propone una excursión
excursión, mientras Irving les habla sobre los directores ejecutivos de Lumon. Se cruzan con Borg y una colega de óptica y diseño, lo que provoca tensión. La mujer explica que participaron en un ejercicio de sinergia. Mientras tanto, Cobell recibe información de Natalie. La junta directiva considera la decisión irreversible y finaliza la llamada. Irving, Haley y Dylan continúan especulando sobre los departamentos, sin saber cuántos existen. Dylan menciona un supuesto golpe de estado de óptica y diseño, aunque Irving lo desmiente. Haley bromea sobre matar a Mark como declaración de principios, y él sigue la broma. Si regresan y nos atacan, deberíamos matar a Mark. ¿Ah, sí? Qué lista. Me los imagino dando la vuelta en una esquina, nosotros cubiertos en sangre y yo usando tu cara. Entonces dirán, ¿de quién es esa cara? Yo creo que reconocerían mi rostro. Tal vez si te lo pones al revés. El grupo llega a la ala de la perpetuidad, donde Irving les muestra una estatua de James Egan, el CEO de Lumon. La ala está dedicada a los directores ejecutivos, pero la parte trasera es completamente para Kier Egan. Mientras tanto, Petey, desorientado y en bata de baño, deambula por la carretera. Haley observa la imagen de Myrtle Egan, la primera mujer CEO, mientras Irving relata cómo decidió liderar Lumon a los 7 años. Haley, triste, menciona que le gustaría recordar su infancia. Irving guía a Haley a una sala con fotos de cómo Lumon ha ayudado a la humanidad desde 1866. Mark e Irving lo consideran un propósito noble, pero Dylan se impacienta. Haley aún no ha visto la parte de Kier Egan. En la réplica de la casa de Kier, Irving descubre que los demás jugaban al bingo a escondidas y, furioso, acusa a Mark de profanar el legado del fundador. Durante la discusión, Haley desaparece y Mark corre a buscarla. Haley intenta escapar, pero la puerta de la escalera de emergencia está cerrada. Desesperada, rompe una ventana con un extintor y trata de deslizar un mensaje, cortándose el brazo en el proceso. Mark la detiene antes de que termine. ¡Maldita sea, Haley! El señor Granger aparece y la lleva a la sala de descanso, donde Milchick la regaña y le ordena leer una declaración. Haley se niega, pero finalmente lo hace sin convicción, lo que desagrada a Milchick y Cobell. Mientras tanto, Mark encuentra un mapa del departamento detrás de una foto en la oficina y se preocupa por Petey. Al llegar a la gasolinera, ve a Petey herido y cubierto de sangre. Petey lo mira antes de desfallecer. Atónito, Mark se va. Al regresar a casa, descubre un teléfono celular sonando en el sótano. En la sala de descanso, Haley sigue leyendo una declaración de contrición una y otra vez, mientras Milchick observa sin emoción. Después de un largo tiempo, Milchick apaga el equipo y le informa que continuarán al día siguiente. A la mañana siguiente, Haley reaparece, lista para seguir. De vuelta en la sala de descanso, Haley escucha una voz amortiguada y pregunta qué es, pero Milchick guarda silencio, mientras ella sigue recitando, con lágrimas en los ojos. En el sótano de Mark suena el teléfono, pero los números están bloqueados, lo que lo preocupa. Se esconde en una caja de equipo viejo para evitar ser encontrado. En la oficina, Mark se refugia en un baño y examina un mapa dibujado a mano detrás de una foto. Mientras tanto, Irving se preocupa por el tiempo que Haley lleva en la sala de descanso y sugiere que Mark podría intervenir, pero Dylan le recuerda que no tiene ese poder. Bort, del departamento de óptica y diseño, entra y se disculpa por la interrupción. Dylan, hostil, responde de manera defensiva. Bort entrega nuevas bolsas con manuales y extiende una invitación a óptica y diseño, a la que Irving acepta y se dirige. Haley, exhausta, regresa a su escritorio y Mark le pregunta cuántas veces tuvo que repetir la declaración. Ella responde que fueron 1072 veces. Mientras tanto, Irving llega a óptica y diseño, donde Bort le muestra una obra de arte llamada La convalescencia juvenil de Kier, que Irving recuerda haber llorado al verla por primera vez. Sus manos se tocan brevemente, lo que deja a Irving algo alterado. ¿Qué hora es? Debo irme. De regreso en Macrodatos, Haley le informa a Mark que alcanzó el 4% de su tarea. En el pasillo, Irving ve un libro titulado El tú que eres y lo ojea rápidamente, descubriendo que tiene una dedicatoria para Mark. Dylan sugiere que podría ser otro mensaje de Petey. Mark decide entregarlo a Milchick. Mientras tanto, Haley encuentra una guillotina para papel. Poco después, Haley desaparece y entra en la oficina de Cobell, amenazando con cortarse los dedos si no le permiten grabar un video de renuncia para su Audi. Cobell, tranquila, ordena a Milchick traer la cámara para que Haley grabe su mensaje. Haley, tras grabar un video de renuncia, sube al ascensor sosteniendo el disco, pero al instante regresa con un disco diferente. En el video, su yo externo le explica que ella no es una persona real y que solo la versión exterior tiene poder de decisión, rechazando su renuncia. Más tarde, Mark recibe la noticia de que Petey ha fallecido por una afección desconocida. En el sótano, el teléfono sigue vibrando insistentemente. Mientras tanto, Granger se reúne con Cobell, quien insiste en recuperar el chip de Petey antes de su cremación. Al día siguiente, Mark asiste al funeral de Petey y se encuentra con
con Selvig, quien finge sorpresa por verlo. Selvig le comenta que Petey solía frecuentar su tienda. Mark se aleja del funeral para ir al bar y Selvig se acerca a la hija de Petey, quien le revela que es June, la hija del fallecido. Mark se disculpa con Nina, la exesposa de Petey, quien pronto descubre que Mark no conocía realmente a Petey. Durante la ceremonia se proyecta un video de Petey y June tocando Enter Sandman de Metallica. Selvig, bajo su identidad de Cobell, perfora el cráneo de Petey para extraer el chip mientras Mark decide irse. Al interceptarlo, Selvig le ofrece hablar en cualquier momento, pero Mark se marcha y va al lugar donde ocurrió el accidente de su esposa Gemma, llorando desconsolado. En Lumon, Cobell entrega el chip a Milchick y le pide que lo lleve al departamento de diagnóstico. Poco después, Casey llega a la oficina de Mark para una sesión especial de bienestar. Mientras tanto, Burt y Irving conversan sobre el manual de la empresa y las pinturas de Kier Egan. En el baño, Mark lee el libro de Ricken, donde un pasaje lo conmueve. Casey le pide que esculpa lo que siente con arcilla, mientras Cobell observa la escena a través de las cámaras de seguridad. Haley, por su parte, se despide de Dylan y carga con un grueso cable eléctrico. Mientras Dylan ojea el libro de Ricken, Haley llega al ascensor, se cuelga con la cuerda y el bote de basura, mientras Mark sigue esculpiendo. El Auti de Haley lucha en el ascensor con una soga al cuello. Cuando las puertas se abren en el piso superior, el guardia Jude no está en su puesto y ella sigue forcejeando. Mientras tanto, Mark pregunta a Dylan si Haley ya se ha ido y él lo confirma. Al llegar al ascensor, Mark ve a Greiner corriendo por el pasillo. Cuando las puertas se abren, encuentran a Haley colgada. Con la ayuda de Greiner, logran bajarla. Haley queda apenas consciente en el suelo. Mark sube al ascensor y su conciencia cambia. En el piso superior, saluda a Jude, quien acaba de regresar. Al día siguiente, Mark vuelve al trabajo. Milchick y Cobell le informan que Haley está en el hospital, con moretones graves pero sin daños permanentes. Mark pregunta si la dejarán ir, pero Cobell responde que Auti Haley no lo permitirá y que volverá pronto. Luego, Mark lee el libro en el baño. Mientras tanto, Greiner devuelve el chip de Petey a Cobell e informa que fue reintegrado. También nota que Cobell no ha informado a la junta sobre el intento de suicidio de Haley. Ella le ordena descubrir quién reintegró a Petey antes de presentar la información. Mark recibe mensajes de Ricken y se entera de que Devon está de parto. Corre al lugar donde Alexa, la partera, le dice que aún tardará. En la habitación, Ricken menciona la cabaña de al lado que considera lujosa. Luego, le pide a Mark compartir un secreto con el bebé. Mark revela que nunca recibió su libro, lo que entristece a Ricken. Mientras tanto, Devon sale por café y conoce a Gaby, otra embarazada. Ricken sugiere que Gemma, la esposa fallecida de Mark, habría sido un buen nombre para la bebé, pero Mark prefiere que la niña tenga su propio nombre. Durante la siguiente contracción, Mark le da la mano a Devon y comparte otro secreto. Cree que Lumon está tramando algo. Antes de explicarse, Devon grita de dolor y Mark busca a Alexa. Finalmente, la bebé nace. Mark recuerda el teléfono de Petey que sigue sonando. En el trabajo, Milchick le dice a Iny Mark que esta será la primera experiencia consciente de Iny Haley tras su intento de suicidio. Haley, visiblemente afectada, no responde. Casey aparece y le informa que Cobell ha ordenado vigilarla. Mientras tanto, Irving, somnoliento, ve un líquido negro cayendo del techo, cubriendo las luces y los ojos de Mark. Cuando despierta, el líquido desaparece. Luego, en la fotocopiadora, encuentra una pintura donde trabajadores de óptica y diseño atacan a los de Macrodata. Milchick le dice que no debía verla y asegura que la escena nunca ocurrió. Irving y Dylan conversan en el armario de suministros. Dylan cree que la pintura prueba que óptica y diseño es peligroso, mientras Irving duda y quiere preguntarle a Burt. Dylan le aconseja no hacerlo. Mientras tanto, Milchick se comunica con Cobell, quien confirma haber aplicado un 266 a Irving para disuadirlo de óptica y diseño. Milchick pregunta por qué Casey vigila a Haley y Cobell responde que está probando algo nuevo. En el baño, Haley se frota las marcas de su cuello. Casey le pide que describa su tiempo allí, mientras Mark derrama café sobre unos blocs de notas, fingiendo estar borracho. Casey le pide a Haley que la acompañe a distribución y suministro, pero Mark se ofrece a vigilarla. Tras dudarlo, Haley acepta y se alejan juntos. Mientras tanto, Casey nota que Burt está solo en la sala de conferencias. Mark y Haley caminan por pasillos oscuros. Mark le pregunta cómo está y Haley responde que se siente mal. Mark la lleva a una sala con sábanas plásticas en el suelo y le entrega un mapa a medio completar. Haley se aleja, asegurándole que no es su nuevo Petey. Irving informa a Casey que Mark y Haley fueron a ver las tapas de bolígrafos. Casey le dice que Burt está en la sala de conferencias e Irving va a preguntarle qué hace allí. Burt responde con historias absurdas sobre trabajadores de Macrodata con bolsas larvales. Dylan, confundido, no entiende. Luego, aparta a Irving y le pregunta si siente algo por Burt. Irving responde que no está seguro, pero Dylan le recuerda que Burt pertenece a óptica y diseño. ¿Te gusta ese tipo? ¿Lo desapruebas? Claro, yo lo desapruebo. Este tipo es del maldito Oide. Son unas víboras engañosas. No es seguro.
Mientras tanto, Mark y Haley siguen un llanto de bebé hasta una habitación llena de heno, donde un hombre alimenta a una cabra. Él les pide que se vayan mientras Irving y Dylan regresan a óptica y diseño con Burt, quien muestra una pintura de Kier Egan con su esposa en el trabajo. Dylan encuentra dos versiones de la barbarie mortal de óptica y diseño, una mostrando a óptica y diseño como atacantes y otra a Macrodata. Mark y Haley se preguntan qué relación tienen las cabras con los números. Miss Casey los encuentra y los guía de vuelta mientras Cobell los observa por las cámaras. Graner advierte a Cobell sobre los descubrimientos, pero ella responde que hablará cuando sepa quién reintegró a Petey. Finalmente, Burt presenta a Dylan e Irving al vasto equipo de óptica y diseño. Cobell confecciona un collar con el chip de Petey. Graner le informa que la interferencia en el chip proviene de Rugave. Cobell reza ante su altar de Kier Egan, mientras Mark revisa el teléfono de Petey, que tiene llamadas perdidas de un número bloqueado. Luego lo tira a la basura y se dirige al trabajo. Burt lleva a Irving a una habitación con plantas y le dice que podría ser su refugio secreto. Toma su mano y señala que el manual no menciona el contacto de labios. Irving responde que desaconseja fraternizaciones románticas. Burt intenta besarlo, pero Irving no está listo. Devon, caminando con su bebé Eleanor, se encuentra con Gabby, quien no la reconoce. Devon menciona a William, pero Gabby dice que su hijo se llama Bradley. Angelo, esposo de Gabby, se presenta y le dice que se vayan. Devon queda confundida. Mark sigue leyendo el libro de Ricken sobre camaradería. Irving sugiere que el equipo regrese a óptica y diseño para unir los departamentos. Haley está de acuerdo y propone otra caminata mentalmente saludable. En el trabajo, Dylan acusa a Mark de coquetear con Haley, pero Milchick aparece y cambia el tema a Casey. Cobell explica que Casey debía vigilar a Haley, pero falló y fue enviada a la sala de descanso. Mark asume la culpa y Cobell le muestra grabaciones con Haley en una habitación cubierta de plástico. Mark pregunta qué hacen en Lumon y Cobell, furiosa, revoca sus privilegios de pasillo. Haley dibuja mientras Dylan lamenta la ausencia de Casey. Pregunta sobre su relación con Mark, pero ella insiste en que no ocurrió nada. Mark informa que Casey está en la sala de descanso y que perdieron privilegios hasta cumplir la cuota. Irving se disculpa por haber dado un mal ejemplo. El equipo de Macrodata camina por el pasillo bajo la mirada de Cobell y Milchick. En óptica y diseño, Bart los lleva a una sala con máquinas extrañas. Elizabeth, trabajadora de óptica y diseño, pregunta qué refinan, y Bart dice que fabrican suministros. Mark menciona las cabritas y sugiere trabajar juntos para descubrir qué hacen realmente. Bart está de acuerdo y dice que Kier querría que fueran socios en el conocimiento. Dylan deambula por el lugar mientras Bart sugiere contactar al departamento de cabras. Justo entonces entra Milchick. Dylan esconde una tarjeta con la imagen de dos hombres. Milchick los lleva de regreso donde Cobell los espera cantando un himno a Kier. Mark ve a Casey salir y se cruzan torpemente en el pasillo. Mark y Alexa cenan juntos. Él tiene marcas rojas en los nudillos y dice que se lastimó levantando un garrafón. Hablan sobre el bebé de Devon y sus dificultades de lactancia. Alexa le pregunta si pensó en tener hijos y Mark dice que él y su esposa Gemma lo intentaron pero no funcionó. Consideraron adoptar pero decidieron disfrutar su vida. Mark pregunta si es raro hablar de Gemma y Alexa responde que no y ambos ríen. Devon investiga a Gabby y descubre que su esposo es senador y apoya la indemnización. Ricken llega y le dice que la consultora de lactancia Selvig está allí. Ella toma a Eleanor y tararea el himno de Kier, calmando a la bebé. Mientras tanto, un niño pequeño ve dibujos animados y cuenta hasta 700. Dylan, en su forma interna, está en un armario con Milchick. Este le pregunta por la tarjeta robada en óptica y diseño. Dylan, asombrado, descubre que está en la casa de su Audi. Milchick le dice que la información es sensible y Dylan indica que la escondió en el baño del trabajo. Un niño entra y lo llama papá. Milchick lo retira y le dice que siga contando. Dylan queda confundido. Luego, Milchick le dice a alguien por teléfono que termine con algo y apaga un interruptor. Dylan cambia de conciencia. Te dijimos que contaras hasta 1000 y esperaras afuera. ¿Es mi hijo? Apágalo. Mark y Alexa ven un cartel de un concierto de la banda de June y asisten. Mark graba mientras la canción grita "que se joda Lumon". Mark y Alexa se unen al grito. Luego Mark se encuentra con June y le pregunta cómo está. June se molesta al escuchar que Mark cree saber qué le habría gustado a su padre. La situación se tensa y Mark y Alexa se van. Graner visita a Cobell y le pregunta si ha encontrado a Rugave. Ella investiga por su cuenta. Graner dice que Rugave podría estar escondido en el campus universitario, pero Cobell se niega a acompañarlo. Más tarde, Mark, dormido junto a Alexa, recuerda a Petey y busca su teléfono en la basura. Contesta una llamada de un número bloqueado. Una mujer le pide que le cuente lo que Petey dijo antes de morir y le pide que la encuentre. Mark se dirige al campus universitario donde se encuentra con la mujer, quien le pide que la acompañe. Regavki lleva a Mark a un laboratorio en la universidad y le pregunta por qué no desechó el teléfono de Petey. Mark la acusa de ser responsable de su muerte, pero ella insiste en que Petey habría sobrevivido si hubiera seguido sus instrucciones. Revela que fue quien insertó el chip en la cabeza de Mark y que es la única que puede desactivarlo. Mark duda, pero Regavi le dice que tanto él como su
Sweeney o yo interno desean hacer lo correcto. Graner aparece y se presenta como un amigo del trabajo. Regavi lo golpea hasta matarlo con un bate y explica que era jefe de seguridad en el piso de los Severados. Está bien, soy tu amigo. ¡Mierda! ¿Qué carajo estás haciendo? Toma sus brazos. ¿Qué? Ven aquí. Sus brazos. Le entrega a Mark la tarjeta de acceso de Graner y le dice que Sweeney sabrá qué hacer con ella. Luego, le ordena entregarle el teléfono de Petey y deshacerse de su ropa. Mark vomita afuera y tira la ropa en la basura al llegar a casa. Alexa, preocupada, le pregunta dónde ha estado, pero él la evade y le sugiere que debería irse. A la mañana siguiente, Mark se prepara para el trabajo, guarda la tarjeta de Graner y tira la bolsa de ropa. Selvig, al verlo preocupado, le ofrece hablar más tarde. En Macrodata, Milchick revisa las puertas y encuentra la tarjeta que Dylan había escondido. Se la entrega a Bort diciendo que pueden centrarse en los preparativos finales. Luego le explica a Dylan que la contingencia por horas extra solo se usa en emergencias y le dice que olvide lo del niño. Mark, el Auti, guarda la tarjeta y se dirige al trabajo, donde Sweeney se sorprende al ver el departamento cerrado con llave. Milchick le trae café y luego informa a Cobell sobre la ausencia de Graner. Selvig sigue ayudando a Devon con la lactancia y cuenta una anécdota divertida. Devon menciona que Gaby no la reconoció y se pregunta si la desconexión puede aplicarse fuera de Lumon. Selvig cambia de tema y pregunta por Mark. Irving le pregunta a Mark por la falta de etiquetas en el baño y teme por Burt. Mark le asegura que no pueden ir a óptica y diseño. Más tarde, Milchick celebra con música y baile. Mark nota la tarjeta de acceso en su bolsillo mientras los demás bailan. Dylan estalla y ataca a Milchick gritándole ¿cuál es su nombre? Y lo muerde en el brazo. ¡Es tu nombre! ¡Quítenmelo! ¡Tu nombre! ¡Qué demonios! ¡Me está mordiendo! Haley apaga las luces de fiesta, mientras Irving y Mark separan a Dylan. Milchick, sangrando, amenaza con informar a Cobell, pero Dylan lo desafía. Mark le pregunta qué le pasa, y Dylan explica que Milchick lo despertó en su casa, donde vio a su hijo. Se siente frustrado porque nunca podrá verlo de nuevo. El equipo se refugia en el armario de almacenamiento, y Dylan relata cómo su hijo lo abrazó antes de que Milchick los separara. Haley se da cuenta de que si los superiores pueden despertarlos, ellos también podrían hacerlo. Mark saca la tarjeta de acceso de Graner y sugiere una excursión. Aunque Dylan e Irving tienen miedo, Mark, Irving y Haley usan la tarjeta para ir a la oficina de seguridad. Descubren una máquina que rastrea los nombres de los desconectados. Haley roba una página del manual. Mientras tanto, Cobell se reúne con Natalie para hablar sobre la muerte de Graner. Cobell deduce que quien lo mató también mató a Petey. Natalie insiste en que la reintegración no es posible, pero Cobell afirma tener pruebas. En la gala de jubilación de Burt, Milchick muestra un video del Auti de Burt agradeciendo a Sweeney sin recordar su trabajo. Irving, molesto, pregunta si simplemente dejarán que Burt desaparezca. Milchick le ordena regresar a su departamento, pero Burt le permite quedarse. Irving expresa su deseo de quemar todo hasta los cimientos. Mark, Haley y Dylan se reúnen. Mark, en su vida Auti, bebe whisky y revisa noticias sobre la universidad. Alexa aparece para recoger su teléfono. Aunque parece cautelosa, Mark se lo entrega y dice estar listo para seguir adelante. Alexa se va, y Mark, en un intento por superar a Gemma, rasga una foto de ella, pero luego la pega de nuevo mientras reflexiona sobre su amor por ella, pero descubre que la mujer en la foto es Casey. El Auti de Irving pasa su tiempo en el banco y paseando a su perro. En casa toma café y pinta un nuevo lienzo con un punto rojo en un vacío negro. Al día siguiente en Lumon, Haley trabaja en su computadora con determinación. Mark le pregunta si cree que lo logrará y ella responde con confianza. Dylan e Irving la apoyan mientras terminan su tarea. Cuando Haley alcanza el 100% aparece una animación de un vuelo sobre montañas con Kier Egan en una cima. Las aves vuelan y Kier expresa su gratitud antes de alejarse. Le has traído gloria a esta compañía y a mí, Kier Egan. Yo te amo. En la oficina de Cobell, ella y Mark celebran el logro. Mark sugiere que Dylan se quede en la fiesta de Waffles como recompensa. Cobell informa a Mark que tendrá una sesión de bienestar al final del trimestre. Mark se dirige a la oficina de Casey y nota que el árbol ha desaparecido y todo está en cajas. Casey le informa que su despedida será al final de la sesión, pues ha sido despedida. Mark se disculpa, pero ella solo enumera sus atributos positivos. Cobell observa la sesión por cámaras. Luego, tras un breve intercambio con Milchick, Casey es guiada al piso de pruebas, caminando por un pasillo oscuro similar a las pinturas de Irving. Mark regresa con su equipo y anuncia que Dylan está listo para la fiesta de Waffles. Dylan pregunta por Casey y Mark dice que la han despedido. Haley se pregunta si podrían ayudarla. La fiesta comienza y Milchick le entrega a Dylan una caja negra como regalo especial. Dylan, algo reticente, la abre conmoviendo a todos. La música suena mientras Haley y Dylan disfrutan la celebración. Mientras Mark e Irving permanecen juntos, Cobell regresa a su oficina y encuentra a Natalie con fotos del intento de suicidio de Haley. Tras un breve intercambio, Natalie informa que ha
sido despedida con efecto inmediato y se va tras un tenso enfrentamiento. En Lumon, Irving lee un pasaje del manual bajo el retrato de Kier Egan sobre no tener un amor más alto que el trabajo. Coloca un huevo relleno en el libro y lo cierra. Mientras tanto, Mark y Helly conversan en la sala de descanso. Helly le pregunta si tiene miedo y Mark admite temer ser atrapado. Helly lo tranquiliza, asegurando que la dirección no se lo espera. Milchick interrumpe, restablece la iluminación normal y menciona que debe atender un asunto antes de escoltar a Dylan a la fiesta de Waffles. Mark, Helly e Irving recuerdan a Dylan sus tareas mientras él mantiene la vigilancia. Le entregan una tarjeta de acceso y las instrucciones. Mark enfatiza que cada uno debe intentar confiar en alguien al despertar. Luego lee un pasaje sobre la libertad del libro de Ricken y Dylan menciona que también lo ha leído. Irving sube primero al ascensor. Helly besa a Mark antes de que él también suba. En caso de que no regresemos. O no sé, en caso de que sí. Claro. Dylan, en el baño, estudia las instrucciones para activar la contingencia por horas extras. Milchick lo llama para la fiesta de Waffles. Mientras Mark camina, ve cómo se extiende una alfombra para la gala. Milchick lleva a Dylan al ala de la perpetuidad, donde hay una réplica de la casa de Kier Egan. Dylan come los waffles y al terminar lee un mensaje en su plato. Ahora ve a la cama del fundador. En la cama, un grupo de bailarines con máscaras y vestimenta sugerente lo rodean. Cobell, furiosa y llorando, regresa a casa. El timbre suena y Mark la invita a una fiesta de lectura del libro de Ricken en casa de Devon. Ella inicialmente se niega, pero luego decide ir por su cuenta. Mientras tanto, Audie Irving llega a casa, acaricia a su perro y toma café. Mark llega a la fiesta de Ricken, donde se encuentra con Devon y Ricken. Durante la conversación, Mark menciona que está considerando un gran cambio en su vida. Dylan, usando la tarjeta de acceso de Granner, entra en la oficina de seguridad. Revisa los archivos de Helly, Mark e Irving y destaca la sección Overtime. Finalmente, activa los interruptores de anulación. Dylan acciona el interruptor de anulación y los Sinis, Irving, Helly y Mark despiertan en el exterior. What? Selvig le pregunta a Mark si está bien y sugiere que hable con su hermana, ya que está tomando una decisión importante. Mark, algo mareado, se dirige al baño. Mientras tanto, en la fiesta, Irving se despierta frente a una pintura y ve varias más con el mismo tema. Helly, en la gala de Lumon, conversa con Natalie, quien le dice que Helly tiene una intervención en 20 minutos y que el consejo está agradecido por ello. Natalie presenta a Helly a Gaby Arteta como Elena Egan. Mark encuentra el baño, se mira en el espejo y ve a Devon con un bebé. Devon menciona que Rebek está extraña y Mark asume que el bebé es suyo. Devon se va a extraer leche y asegura que hablará con Mark sobre su cambio de vida. Mientras tanto, Irving se encuentra con su perro, Radar, y comienza a buscar en su habitación. En la gala, Helly pregunta a Gaby sobre sus hijos, y más tarde Gabriel le dice que sus palabras realmente pueden hacer una diferencia. Selvig pregunta a Mark sobre el libro de Ricken, y Mark se da cuenta de que Ricken es su cuñado. Ricken lee su libro, y al final ordena un descanso de reflexión. Mientras Mark habla con Ricken sobre el cambio de vida, Selvig se muestra preocupada por cómo Mark se tensó al abrazar a Ricken. Mark explica que se debe a las fiestas. A continuación, Selvig le pregunta a Mark si lo que dijo antes sobre su cambio de vida es cierto, y él responde afirmativamente. En medio de esto, sin querer, Mark la llama por el nombre de Cobell. Okay. Thanks, Miss Cobell. En la gala, Helly observa las fotos de ella, sonriendo felizmente. Se detiene frente a una gran foto de Mark. Mientras tanto, en la fiesta, Dylan sigue sosteniendo los interruptores. Mark encuentra a Devon, quien le pide esperar mientras ella atiende a Eleanor. Selvig toma a la bebé y Mark espera a conversar más tarde con Devon, quien vuelve con él después de atender a Eleanor. Helly se enfrenta a una entrevista de su auntie Elena, quien habla sobre lo que significa ser una Egan. Elena explica que su padre la hacía recitar los 9 principios fundamentales cada noche antes de dormir y que aceptó el trabajo fragmentado por lealtad y por lo increíble que sonaba. Cobell conduce rápidamente, llamando a Milchick, pero no recibe respuesta. Mientras tanto, Irving revisa un compartimento secreto y encuentra recortes de noticias sobre trabajadores fragmentados de Lumon, incluyendo uno que menciona una lesión que Lumon no comunicó adecuadamente. Irving descubre una lista de empleados fragmentados, con edades, fechas y direcciones. También encuentra un mapa de la ciudad de Kier con marcas sobre los empleados. Helly, en la gala, observa las fotos exhibidas de ella, se dirige al baño y al salir se encuentra con su padre, James Egan, el CEO de Lumon. James la felicita por su trabajo y le habla sobre el prototipo del chip de la indemnización, agradeciendo a Helly por su contribución. Después, Natalie la lleva al escenario, donde Helly recita su declaración de contrición. Irving, tras encontrar un mapa y sus llaves, comienza a conducir, mientras Mark le asegura a Devon que necesitan que los inspectores revisen Lumon. Devon le explica que el auntie de Mark intentó encontrar un trabajo fragmentado para evitarle el dolor tras la muerte de su esposa, Gemma. Mark, conmovido, se detiene en una foto de su boda. Cobell, tras llamar nuevamente a
Milchick, le dice que Mark ahora es un INI y le ordena que desconecte a los otros. Mientras tanto, Milchick lucha por abrir la puerta de seguridad con el cinturón de Dylan. Devon, al darse cuenta de la relación de Cobell con Lumon, corre a buscar a Selvig y a Eleanor. Mientras tanto, Helly sigue con su intervención en el escenario, explicando que la fragmentación es una mentira y que los INIs son prisioneros miserables. Cobell, al enterarse, se enfrenta a Helly detrás del escenario, advirtiéndole que destruir Lumon solo hará sufrir a sus amigos. Mientras Helly es empujada fuera del escenario, Mark grita a Devon: "¡Está viva!". El caos aumenta cuando los interruptores se apagan y el timbre del ascensor suena. Continuamos con Mark de regreso en su puesto de trabajo sin ninguna explicación aparente. A medida que avanza por los pasillos, se desarrolla una secuencia vertiginosa y magistralmente filmada, que finalmente lo conduce hasta el área de bienestar, solo que ya no está ahí. Sin embargo, Mark ha visto demasiado como para ignorarlo. Al regresar a su oficina, descubre que sus antiguos compañeros han sido reemplazados por nuevos empleados: Mark Wilkins, un hombre español llamado Darío, y una mujer de nombre Gwendolyn. En medio de la confusión aparece Seth Milchick con globos, dándole la bienvenida. Aquí nos enteramos que han pasado 5 meses desde los eventos del final de la primera temporada. Mark es llevado a la oficina de la gerencia, donde se entera de que Cobell ya no trabaja en la compañía y que ahora Milchick está al mando. De alguna manera, él y sus antiguos compañeros Irving, Dylan y Helly han logrado captar la atención de la prensa, contribuyendo a impulsar una nueva reforma del procedimiento de separación dentro de Lumon. Todo indica que los INIs han denunciado las pésimas condiciones laborales en la empresa. No obstante, Milchick le explica a Mark que, salvo él, los demás han rechazado la posibilidad de volver. Mark se muestra escéptico y exige escucharlo de sus propias voces, pero naturalmente eso no es posible. Por el momento, Mark es obligado a participar en El Juego de la Pelota, dirigido por una inquietante niña llamada Señora Wong, quien ahora trabaja como secretaria de Milchick. No solo su presencia resulta perturbadora, sino que el juego en sí es una aterradora versión de esas actividades corporativas que muchos detestan. Mientras juegan, los empleados comienzan a compartir sus experiencias previas. Wilkins menciona que su antiguo equipo era un desastre y nunca lograban alcanzar las cuotas establecidas. Se disculpa con Mark por la ausencia de su equipo, pero no antes de que este último escriba una nota y la esconda en el bolsillo de la chaqueta de Wilkins. Lamentablemente, al día siguiente Milchick encuentra la nota, pero está escrita como si la hubiera dejado Mark debido a su letra. Como consecuencia, todos se vuelven contra nuestro protagonista y Mark es relegado nuevamente a su oficina. Decidido a tomar el control de la situación, Mark se escapa y se dirige a la oficina de la gerencia. Allí consigue un altavoz y hace un anuncio con la esperanza de comunicarse con sus compañeros, o al menos con la junta directiva. Su mensaje logra ser escuchado, pero antes de que pueda hacer algo más, Milchick lo encuentra y lo reprende, enviándolo a un destino desconocido a través del ascensor. Cuando Mark emerge, se reencuentra afortunadamente con Dylan, Irving y Helly. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones, pues los 4 son llevados directamente ante Milchick en la sala de descanso. La señora Wong sigue allí y se encarga de escoltarlos hasta su destino. Milchick los recibe con una actitud cálida y les presenta un video especial preparado por la junta directiva de Lumon. Parece que el mensaje de Mark ha logrado abrirse camino. El video en sí resulta ser una hilarante pieza de propaganda en stop motion, en la que el levantamiento de macrodatos es retratado como el catalizador de grandes cambios en la empresa. Sin embargo, esos grandes cambios se reducen a permisos de salida, una sala de espejos y refrigerios adicionales. En otras palabras, todo sigue prácticamente igual, con un par de incentivos menores añadidos. Al final del día, los 4 deben tomar una decisión crucial: quedarse o marcharse. Si eligen abandonar la empresa, no habrá represalias, y además las cámaras y micrófonos dejarán de estar presentes en los pasillos. Una vez que Milchick se retira, los 4 comparten lo que han experimentado en el mundo exterior. Mark, por su parte, revela que la señora Casey parece ser la esposa de su Audi. Esto podría estar relacionado con la desaparición del área de bienestar. A solas con Dylan, Irving confiesa que encontró a Bort casado en el mundo exterior y que la noticia lo ha afectado profundamente. Mientras se abrazan, Irving le cuenta que su Audi solía pintar y dibujar un oscuro pasillo con un ascensor. Antes de marcharse, quiere que Dylan lo sepa, pues el dolor que siente es insoportable y no desea permanecer allí por más tiempo. Dylan, desesperado, le ruega que se quede. Le recuerda que Bort habría querido que continuara en Lumon y descubriera lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, en medio de esta conversación, Dylan es llamado a la oficina de Milchick, quien revela más detalles sobre su pasado. De hecho, menciona que la esposa de Dylan se llama Gretchen. Milchick también ha ocultado información crucial sobre los planes de renovación de Lumon, entre ellos la creación de una sala de visitas para las familias de los Audis. Este nuevo espacio permitiría a los trabajadores ver a sus seres queridos, supuestamente con el propósito de elevar la moral y aumentar la productividad. No obstante, dado que todos los demás empleados del departamento son solteros, Milchick le advierte a Dylan que debe guardar silencio para evitar despertar el resentimiento de sus compañeros. Al final, los 4 deciden quedarse, al menos por ahora, y así regresan a sus tareas habituales.
Continuamos con Mark afuera, sosteniendo con fuerza la fotografía de él y su esposa. Su Audi ha retomado el control. Mientras tanto, en Lumon, están decididos a descubrir con quiénes han hablado los Sinis y resolver este problema lo antes posible. El padre de Helly está furioso con ella, por lo que Helly le encarga a Milchick la tarea de limpiar el desorden mientras ella se ocupa de la señora Harmony Selvig. Selvig, por su parte, exige una disculpa por haberla puesto en una situación tan comprometida. Helly, hablando en nombre de la empresa, se disculpa, aunque su verdadero objetivo es persuadirla para que regrese a trabajar. Sin embargo, Selvig tiene sus propias investigaciones en mente, aunque Helly parece tener otros planes para ella. Le ofrece un ascenso al consejo asesor del procedimiento de separación, una iniciativa completamente nueva que ella misma pretende encabezar. En realidad, todo indica que se trata de una maniobra para apartarla estratégicamente, sobre todo cuando Selvig se entera de que Milchick ha sido ascendido a gerente de planta. Tras finalizar su jornada laboral, Milchick se dirige a ver a Irving y Dylan, a quienes despide de la empresa. Mientras tanto, Helly intenta hacer control de daños participando en una pieza publicitaria diseñada para limpiar su imagen. En ella, minimiza sus declaraciones previas y alega que estaba ebria en la fiesta cuando dijo que Sweeney estaba siendo torturada, asegurando que todo fue una broma. Después de ser despedido, Dylan intenta sin éxito encontrar otro trabajo. Parece que el mundo exterior tiene un fuerte prejuicio contra los empleados sometidos al procedimiento de separación, ya que nadie está dispuesto a darles una oportunidad. Por su parte, Irving y Burt continúan rondándose mutuamente, aunque por ahora no hay grandes avances en su relación. Mark habla con Devon y Ricken para repasar la información que han recopilado, pero antes de que puedan profundizar en la conversación, Milchick aparece inesperadamente. Explica que el incidente de aquella noche fue resultado de la llamada contingencia de horas extras, un protocolo que permite a la empresa activar a los Sinis fuera del horario laboral por un periodo determinado. Su Audi acepta esta explicación sin cuestionarla, ya que Milchick le asegura que todo esto estaba estipulado en la documentación que firmó al inicio del programa de separación. Según Milchick, los Sinis tomaron el control de sus contrapartes por un total de 39 minutos y, para tranquilizarlo, promete que Cobell ya no volverá a pisar ese piso de Lumon. También insiste en que la empresa no castiga a sus empleados, aunque al mismo tiempo manipula emocionalmente a Mark, haciéndolo sentir culpable. Le recuerda la valentía de Sweeney al intentar escapar, sugiriendo que si abandona la empresa ahora, todos sus esfuerzos habrán sido en vano. Mark ha tomado una decisión firme, quiere renunciar definitivamente a Lumon. Sin embargo, Devon no está tan segura de que sea la mejor opción y, al día siguiente, lo encuentra en un restaurante para hablar con él. Dado que la señora Casey está involucrada en todo este asunto, es evidente que Mark sigue profundamente afectado por la muerte de su esposa y por ello desea alejarse de todo y dejar este capítulo atrás. No obstante, esa misma noche, el señor Milchick aparece con una canasta de frutas de parte de Lumon, con la clara intención de conversar. La empresa está decidida a recuperarlo y le ofrece un aumento del 20% en su salario, además de chequeos de bienestar regulares por parte de organizaciones independientes como incentivo adicional. Parte de esta estrategia parece haber sido orquestada por Helly, quien revisa grabaciones de Sweeney junto a Mark. Para su sorpresa, descubre que la empresa ha estado registrando todos sus movimientos y es testigo del beso que ambos compartieron. Mientras tanto, Milchick continúa intentando persuadir a Mark para que permanezca en Lumon. Su Audi está consumido por el dolor de la pérdida de su esposa, pero Sweeney desconoce por completo esta realidad. Milchick utiliza esto a su favor y le explica que Sweeney ha encontrado el amor dentro de la empresa. Le sugiere que estos sentimientos positivos podrían, de alguna manera, trascender hasta él. El argumento resulta lo suficientemente convincente y al final Mark cede y acepta continuar trabajando. Sin embargo, Lumon subestima la lealtad de In y Mark hacia sus amigos. Mientras él sigue procesando todo lo que ha ocurrido, Helly toma una decisión drástica: contratar nuevos empleados sin preocuparse por si encajan bien en el equipo. Para ella, lo único importante es que Mark se enfoque en un nuevo proyecto llamado Cold Harbor. Este escenario nos lleva directamente a la transmisión de radio. La junta directiva acuerda concederle a Mark todo lo que desea. Lo necesitan para seguir adelante con su trabajo, y esta es la única manera de lograrlo. Por su parte, Irving y Dylan, quienes parecen estar completamente desorientados sin Lumon, no tardan en aceptar la oportunidad de reunir al equipo una vez más. Esa misma noche, Audi Mark se encuentra con Selvig, quien se dispone a salir en su automóvil. Él la confronta exigiendo respuestas, pero ella se burla de lo fácil que es manipularlo. ¿De qué demonios se trata todo esto?, grita Mark situándose frente a su auto. Desesperado, le pregunta por Gemma y por un instante Selvig parece estar a punto de responder, pero en lugar de hacerlo, presiona la bocina de manera insistente y se aleja conduciendo. Pasado esto, vemos a Cobell conduciendo por la carretera, alejándose del lugar. Mientras tanto, Mark se dirige a Lumon, cronometrando con su reloj exactamente cuánto tiempo tarda en llegar al edificio. En el trabajo, Mark está decidido a encontrar a la señora Casey. Ha impreso carteles de persona desaparecida y encarga a los demás que visiten diferentes departamentos en busca de respuestas. Sin embargo, hay un plan secundario en marcha: poner a prueba el supuesto compromiso de Lumon con la transparencia. Al parecer, los Sinis comienzan a explorar otros pisos y divisiones en busca de pistas. Helly trata de tranquilizar
avisar a Irving, quien debe dirigirse al departamento de óptica y diseño, lo que inevitablemente le trae recuerdos de Burt. Sin embargo, antes de irse, Irving decide hablar con Dylan y le revela que ha estado pintando las mismas imágenes en las que su Audi ha estado trabajando. Le pide ayuda para encontrar alguna conexión, pero Dylan tiene sus propios planes. Sabiendo lo que ha descubierto sobre el nuevo programa de visitas para empleados Everett, decide mantenerse enfocado en su trabajo y convence a Irving de que continúe su búsqueda solo. Irving llega a óptica y diseño y es recibido calurosamente por Felicia, una antigua colega de Burt. Juntos recuerdan la personalidad afable y el sentido del humor de Burt. Luego, Irving le muestra su cuaderno repleto de bocetos de Burt, pero hacia el final del cuaderno hay un dibujo de un pasillo. Felicia lo reconoce de inmediato. Se trata del Export Hall, un área donde, según ella, trabaja un tipo cuya identidad es un misterio. Mientras tanto, el señor Milchick recibe una llamada de la junta, pero la comunicación se lleva a cabo a través de su asistente, Natalie. En la conversación, la junta expresa su deseo de que Milchick se sienta más conectado con la historia de Lumon, y para ello le entregan una serie de pinturas sobre Kier, el líder de la compañía. Sin embargo, en esta ocasión todas las imágenes han sido modificadas racialmente, y la expresión de Milchick resulta completamente indescifrable. Por otro lado, Helly y Mark continúan con su investigación, lo que los lleva a descubrir un campo verde lleno de cabras. Para hacer todo aún más extraño, también encuentran a un hombre disfrazado de cabra y a una mujer sosteniendo una jeringa, quien aparece de repente. La mujer les explica que se encuentran en Mammalians Nurturable, pero Mark, desconfiado, le muestra el cartel de la señora Casey. La mujer asegura que en este lugar no se identifica nada relacionado con wellness, aunque Mark sospecha que está ocultando información. De repente, ella toca una campana y casi de inmediato, un grupo de personas aparece, instándolos a marcharse de inmediato. Mark intenta razonar con ellos, señalando que nadie debería ser borrado o desaparecer sin explicación, como ha sucedido con Casey. Solo quieren respuestas. Sus palabras parecen hacer eco en algunos de los trabajadores, quienes finalmente acceden a permitirles continuar con su búsqueda. Antes de partir, les revelan que la señora Casey solía visitar el lugar y que tenía un carácter especialmente amable y gentil. Mientras tanto, Dylan es llevado a la sala de seguridad, donde se le concede una visita de 18 minutos con su esposa, Gretchen. Este encuentro ha sido permitido debido a su buen comportamiento. Sin embargo, la conversación está estrictamente vigilada y tienen prohibido compartir información sensible. Durante la visita, Gretchen le cuenta que su Audi ha tenido dificultades para mantener un trabajo estable, pues nunca ha encontrado algo que realmente lo apasione. También le muestra una fotografía de su familia con los niños, aunque la imagen los presenta como si fueran una familia Amish en una granja, lo cual dista mucho de la realidad. Al regresar a casa, vemos que el Audi de Dylan es un hombre sin mucha dirección en la vida. Mientras sus hijos juegan en el suelo, él está completamente dormido en el sofá, mientras Gretchen trabaja arduamente para mantener a la familia. Mientras tanto, Cobell regresa a Lumon después de su pequeño viaje y toma una decisión. Quiere recuperar su puesto en la empresa. Está convencida de que Milchick no está a la altura de la tarea y exige asumir el rol de gerente de piso. Dado que están a punto de completar el proyecto Cold Harbor, ella insiste en supervisarlo hasta el final. Sin embargo, cuando se acerca a la puerta principal, un presentimiento la detiene. Sospecha que hay un motivo oculto detrás de todo esto y en el último momento decide marcharse. Por otro lado, Natalie se presenta en casa de Ricken y Devon. Su intención es hablar sobre el libro de Ricken y el profundo impacto que ha tenido en los empleados de Lumon. Según ella, con ciertos cambios estratégicos podría convertirse en un auténtico cambio de juego para los Sinis. Devon, sin embargo, no confía en ella. En secreto, ha estado trabajando con Mark en un plan para enviar un mensaje a Sweeney. La idea es quemar la frase "¿Quién está vivo?" en su retina, de modo que cuando entre a trabajar, Sweeney pueda verla reflejada en sus propios ojos. Sin embargo, el experimento falla. Esa misma noche, Mark es abordado por la doctora Regavi, quien le ofrece una alternativa más efectiva. Ella le revela que Gemma Casey sigue con vida, al menos dentro de Lumon y del programa Severance. La única forma de transmitir información entre sus dos versiones es a través de la reintegración. Aunque inicialmente Mark había rechazado la idea, esta vez acepta de inmediato. La posibilidad de volver a ver a su esposa lo impulsa a seguir adelante. Regavi prepara el procedimiento en el sótano de Mark y a medida que sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse, el proceso de reintegración da inicio. Continuamos con Irving y los demás Sinis despertando en un extraño mundo virtual, un desierto nevado, coronado por un televisor en la cima de un acantilado. Al reunirse, observan un video que les explica la situación. Al parecer, se trata de un ejercicio de formación de equipos aprobado por sus Audis. Sin muchas opciones disponibles, deciden seguir adelante con la prueba. Los cuatro se adentran en el bosque y tras un tiempo deambulando, llegan a una cueva donde la búsqueda del tesoro continúa. En la pared encuentran un libro titulado de manera informal como El Cuarto Apéndice, el cual resulta ser su próxima pista.
sorpresa. A medida que avanzan en la lectura descubren que Kier Egan tenía un hermano gemelo llamado Dieter y que, siguiendo las pistas del libro, están recorriendo el mismo camino que él tomó hacia un lugar llamado Wolves Hollow. Durante la travesía, Irving expresa sus dudas sobre Haley y sugiere que no confía en ella. Sospecha especialmente de lo que su Audi está tramando y de toda la mentira en torno al jardinero nocturno, un asunto que activa en su mente una sensación inquietante de que algo anda mal. Su conversación se interrumpe cuando encuentran un animal muerto junto al río. Irving, aparentemente harto del juego, sugiere que deberían comerlo, reflejando su creciente frustración, posiblemente influenciada por sus experiencias en el mundo exterior, que no han sido precisamente placenteras. Más tarde, Milchick aparece para proporcionar algo de contexto, repitiendo lo que ya saben sobre los gemelos y confirmando que están siguiendo los pasos de Dieter. Finalmente, llegan a un campamento con tiendas de campaña y una fogata encendida. En privado, Irving admite a Haley que se siente ridículo por haber sugerido comer el cuerpo. También la confronta sobre lo que realmente vio durante la contingencia de horas extra, pero ella se mantiene evasiva. No obstante, su expresión se endurece ligeramente, como si le advirtiera que deje de investigar. Irving, lejos de desalentarse, lo toma como una invitación para seguir indagando. Presionándola aún más, le recuerda la mentira del jardinero nocturno de episodios anteriores, consciente de que Mark no es del todo objetivo y de que Dylan, en este momento, se ha convertido en un hombre leal a la empresa. La noche transcurre con cierta tensión, la cual se intensifica cuando Haley se burla de la historia de Dieter y Kier, provocando la visible molestia de Milchick. Más tarde, Mark y Haley comparten una tienda y comienzan a acercarse. En un momento de intimidad conversan sobre sus autis y Haley confiesa que siente vergüenza de la persona que es fuera de Lumon. Sin embargo, en pleno beso, Mark parece sufrir una especie de fallo o desconexión, quedándose inmóvil por un instante. Mientras tanto, Irving se interna en el bosque con la intención de encontrar a Milchick. Tras un rato descansando sobre una roca, termina sumido en una pesadilla inquietante. Al amanecer, tanto Haley como Irving han desaparecido. Haley se encuentra junto a una enorme cascada, donde Irving la alcanza. En ese momento, él la confronta y le recrimina su comentario despectivo sobre Burt, señalando que no es propio de ella decir algo así. Es entonces cuando se revela la verdad. La Haley con la que ha estado hablando no es la Ini, sino su Audi. Al obtener su confesión, Irving grita exigiendo que Milchick intervenga y revierta la situación. Fuera de sí, la sumerge en el agua tratando de ahogarla. De repente, la fachada de Haley se rompe y en un momento de desesperación lo llama Seth. Milchick, sin perder tiempo, activa un protocolo llamado bloqueo de Glasgow y en un instante Haley vuelve a ser su versión Ini. Las consecuencias no tardan en llegar. Irving es despedido por su comportamiento, mientras que Dylan, visiblemente hastiado, se niega a seguir cooperando. Con una expresión de triunfo, Irving se aleja del grupo y se adentra en el bosque hasta que la empresa ejecuta su terminación. Mientras tanto, Regabi ahora vive con el Audi de Mark, quien, a simple vista, no parece haber cambiado demasiado tras el procedimiento. Sin embargo, ella deduce que las alteraciones podrían manifestarse en su versión Ini, por lo que le aconseja tener paciencia. En Lumon, Haley es sometida a una sesión informativa después de su estancia en el programa. Durante la conversación compara a los Inis con animales, reforzando así el comentario previo de Irving sobre la crueldad de esta versión de Haley. Sin embargo, la situación es clara. Mark no funcionará sin la presencia de la Ini Haley, por lo que es enviada nuevamente a su puesto de trabajo. Tras los acontecimientos en el retiro, el equipo D tiene muchas preguntas. Milchick los reúne para explicarles el funcionamiento del bloqueo de Glasgow, un procedimiento que permite que un Audi tome el lugar de su versión Ini. Esta revelación inquieta profundamente a todos, especialmente a Haley, quien no oculta su indignación ante la idea de que su cuerpo haya sido robado. Milchick, manteniendo la calma, informa que Irving ha sido despedido y que el comportamiento de Haley ha sido catalogado simplemente como parte del proceso de resolución de conflictos laborales. Sin embargo, los tres no creen en su versión de los hechos. Su inquietud se intensifica cuando descubren que Irving no regresará, que sus escritorios han sido reorganizados en una estación para 3 personas y que cualquier rastro de su existencia ha sido borrado por completo. La reacción del grupo varía. Mientras Haley y Dylan están visiblemente perturbados, Mark, en cambio, permanece indiferente y solo quiere volver a trabajar. Dylan sugiere realizar un funeral para Irving, pero Mark no está dispuesto a perder todo el día en ello. Sin embargo, cuando Milchick se retira, solicita por radio un kit de duelo. La señora Huang no está de acuerdo con la idea, argumentando que este tipo de ceremonias otorgan a los separados un sentido de autonomía y los hacen sentir más humanos. A pesar de ello, Milchick ignora su opinión, pues tiene asuntos más urgentes en mente, incluido su inminente evaluación de desempeño. Mark, por su parte, atraviesa una crisis personal tras descubrir que la versión Audi de Haley estuvo presente todo el tiempo en el retiro. Saber que tuvo relaciones con ella sin ser consciente de su verdadera identidad lo inquieta profundamente. Durante el funeral simbólico de Irving, Mark se muestra distante y no parece procesar la pérdida del mismo modo que los
demás. Tanto Haley como Dylan comienzan a sospechar que algo no está bien con él. Su actitud fría, su manera de percibir las cosas de forma diferente y su insistencia en retomar el trabajo cuanto antes los desconciertan. Finalmente, en un momento de tensión, Mark enfrenta a Haley en el pasillo y le confiesa abiertamente que no confía en ella. Agotado y frustrado por la revelación de que ha sido una espía todo este tiempo, la deja atrás y se marcha, dejando claro que la relación entre ambos ha cambiado para siempre. Curiosamente, Dylan descubre una nota escrita a mano escondida detrás de uno de los cuadros. Aunque Dylan vuelve a colocar la nota en su sitio, es probable que la recupere más adelante en la historia. Mientras tanto, Milchick enfrenta su evaluación de desempeño y los resultados no son alentadores. Es reprendido por detalles aparentemente menores, como la colocación incorrecta de clips, el uso de palabras demasiado sofisticadas y, lo más importante, la implementación de reformas basadas en la amabilidad, las cuales, según el informe, no han logrado disuadir la curiosidad ni la ociosidad del equipo. Esta crítica lo obliga a adoptar un enfoque más estricto y a regresar a los fundamentos de la disciplina corporativa. A raíz de esto, el incidente en el retiro es considerado un punto de inflexión y la junta le exige que retome el control de los trabajadores con medidas más firmes. Como parte de esta nueva estrategia, Milchick amenaza a Mark, chantajeándolo en el ascensor con la posibilidad de revelar que tuvo relaciones con su versión Audi de Haley durante el retiro. Fuera de Lumon, Irving se cruza inesperadamente con Burt. Durante la conversación, Burt lo invita a cenar junto a su esposo y le confiesa que ha estado reflexionando sobre su vida en la empresa. Cree haber descubierto que su versión Innie mantuvo una relación con alguien dentro de Lumon. Aunque nunca le dijeron quién era esa persona, ha llegado a la conclusión de que probablemente se trata de Irving. Tras intercambiar algunas palabras en tono cómplice, Irving acepta la invitación. Por otro lado, el Audi de Mark sigue experimentando una tos persistente, un síntoma que curiosamente también presenta su versión Innie, lo que sugiere un significado más profundo. Mientras se encuentra en el sótano con Regabi, algo parece cambiar en él. En medio del proceso de reintegración, tiene una visión en la que recorre los pasillos de Lumon y finalmente se encuentra cara a cara con la enigmática señora Casey. Luego vemos a Mark Audi conversando con Regabi. Él le menciona que vio a Gemma, pero que ella no pareció reconocerlo. Mientras tanto, Dylan le cuenta a Mark Innie sobre la sala de descanso y la nota que encontró detrás de la pared. Antes de que puedan profundizar más en este asunto, la realidad de Mark empieza a desmoronarse, ya que el proceso de reintegración sigue su curso. En el baño, Mark se acerca a Haley y le señala que Milchick lo amenazó. No quiere que existan secretos entre ellos, por lo que le confiesa a Haley que él y Elena tuvieron relaciones en el retiro, en su tienda de campaña. Haley se muestra bastante sorprendida y finalmente se aleja, recordándole que Elena no es ella y que probablemente ninguna disculpa pueda hacerla sentirse mejor. Milchick deja a la señorita Wang a cargo del piso mientras él se ocupa de otros asuntos. Parte de esto tiene que ver con colocar los papeles correctamente con los clips. Está claramente intentando mejorar, como se señaló en su evaluación de desempeño, y esto implica cambiar todas aquellas cosas de él que fueron destacadas como defectos, incluyendo también su forma de hablar. Por su parte, Dylan sigue acercándose más a su esposa Audi, incluso abrazando a Gretchen más, lo que finalmente termina en un beso. Como resultado, se empieza a generar una grieta entre Dylan Audi y Gretchen. Gretchen se muestra distante y Dylan tiene dificultades para llegar a ella. Haley alcanza a Mark y le señala lo incómoda que se siente respecto a Elena tomando control y usando su cuerpo. Ella quiere que su primer encuentro sexual sea algo especial y exclusivo para ellos dos, por lo que lleva a Mark a una oficina apartada, donde improvisan una tienda de campaña y tienen relaciones. Cuando Haley le pregunta si fue diferente esta vez, Mark se inclina hacia ella y la besa. Sin embargo, él comienza a sangrar por la nariz y la señorita Wang lo examina. Ella menciona las alucinaciones que hacen que Mark pase de un lado a otro entre las dos realidades. El Audi de Mark está perdiendo el control y, a pesar de estar cerca de una reintegración completa, decide salir del sótano para ir a comer algo. Regabi lo asusta con su comentario sobre extraer su chip y parece que Mark está empezando a tener dudas. Mientras tanto, Irving llega a la casa de Burt para cenar. Fields está allí y saluda cálidamente a Irving. Durante la cena, discuten las diferencias entre los Innies y los Audis, así como sus propias interpretaciones sobre la muerte. Todo resulta muy críptico, aunque a través de Fields nos llevan a creer que Severance lleva en marcha mucho más tiempo de los 12 años desde que Lumon fue fundado. Fields también pregunta sobre la relación entre Burt e Irving dentro de Lumon y sin rodeos, les pregunta si tuvieron relaciones. La situación se vuelve bastante incómoda y tanto Irving como Burt no saben bien cómo manejar la pregunta. Burt se disculpa con Irving cuando Fields se va a dormir esa noche, pero está claro que hay una chispa entre ambos y finalmente coinciden en que definitivamente deberían repetir este encuentro en otra ocasión. Haley se encuentra con Mark mientras él está comiendo en un restaurante y le pide disculpas por el error sistémico de la noche anterior. Mark le promete que mejorarán a partir de ese momento y ambos comienzan a coquetear y a intercambiar bromas. Sin embargo, esta interacción no dura mucho, especialmente cuando Haley menciona a su esposa Hannah en lugar de Gemma. Mark decide irse, regresando a su casa y disculpándose con Regabi por lo ocurrido anteriormente. Le expresa su deseo de completar el programa de reintegración y ella acepta ayudarle. Sin embargo, durante el procedimiento, Devon aparece y aunque Mark deja el
sótano a pesar de la insistencia de Regabi de que no lo haga, finalmente colapsa en el suelo. La historia continúa en el capítulo 7, donde vemos a la doctora Gemma llegar a un centro clínico para una extracción de sangre. Allí conoce a un hombre agradable, se presenta como Mark y en cuestión de minutos ambos establecen una conexión amena y espontánea. Sin embargo, esto no es más que un recuerdo. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Gemma. Muy bien. Mark. Es un placer, Mark. Un gusto. En realidad, Gemma se encuentra en un laboratorio, sola, mientras le extraen 3 muestras de sangre. Cuando le preguntan en qué está pensando, la vemos absorta en la memoria de una tarde con Mark. Mientras tanto, Devon y su grupo intentan auxiliar a Mark, quien permanece inconsciente en el suelo. Desesperada, al no ver ninguna mejoría, ella sugiere llamar a una ambulancia. No obstante, la mujer a su lado intenta calmarla, asegurándole que su hermano solo necesita descansar un poco. Luego, repasa mentalmente que debe utilizar el equipo del sótano y le pregunta a Devon si puede cargar a Mark hasta allí. En lugar de responder, Devon la confronta. Quiere saber por qué tiene equipo médico en el sótano de Mark. Ante su duda, la mujer le explica que su hermano se encuentra en un proceso de reintegración. Devon se muestra incrédula y le advierte que no permitirá que le licúen el cerebro a Mark. La otra intenta persuadirla, pero Devon se mantiene firme. Su hermano solo desea saber si Gemma sigue con vida. Entonces la mujer le asegura que sí. Devon en un principio se rehúsa a creerle, pero la crudeza de la verdad la golpea con fuerza. Por otro lado, los signos vitales de Gemma son monitoreados mientras sus sentidos y estados físicos son analizados. Incluso es sometida a pruebas psicológicas para evaluar la veracidad de sus respuestas, enfrentándola con preguntas sobre sus miedos y su instinto de supervivencia. Al finalizar el interrogatorio, le informan que deberá visitar 6 habitaciones ese día. Resignada, regresa a su cuarto para elegir un atuendo adecuado antes de dirigirse al humos. Así la vemos atravesar las instalaciones de la corporación hasta llegar a la sección Wellington. Para ingresar debe verificar su propia sangre, tras lo cual se le concede acceso al consultorio. Una vez frente al doctor, Gemma le pregunta si podría descansar ese día, pero él le recuerda que ya han transcurrido 6 semanas desde su última evaluación. Sin más opción, se sienta mientras el dentista prepara sus instrumentos. Aterrorizada, intenta esquivar cada herramienta hasta que de repente despierta con una leve molestia en la boca. A su lado se encuentra la misma doctora de antes. Le pregunta cuánto tiempo ha estado allí. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? 2 horas. Y le informan que solo han pasado 2 horas. Juntas continúan su camino por los pasillos hasta llegar a Cold Harbor. Mientras tanto, Devon sigue perdiendo la calma, pues su hermano aún no despierta. Con lágrimas en los ojos, le suplica que regrese, pero ninguna de sus palabras parece alcanzarlo, hasta que de pronto uno de sus párpados comienza a moverse. En ese momento vemos un recuerdo de Mark. Él llega apresurado a la oficina de Gemma para saludarla, entusiasmado por verla. Con una sonrisa le dice cuánto disfrutó la noche anterior. Aunque ella coincide, procura no alargar la conversación, ya que debe preparar las notas para su próxima clase. Mark la entiende y le asegura que no quiere quitarle tiempo, pero le ha traído un regalo. Con gesto ilusionado coloca un pequeño hormiguero sobre su escritorio, recordando que ella le había mencionado su gusto por las hormigas. Sin embargo, Gemma le corrige. Lo que en realidad le gustan son ciertas especies de plantas, y de hecho detesta profundamente a las hormigas. A pesar del malentendido, el gesto le resulta tierno, así que lo besa. Luego, el recuerdo da paso a otro, donde los vemos en casa, envueltos en muestras de cariño. Las memorias siguen fluyendo, deslizándose junto con el tiempo. ¿Quién lo va a armar, señor constructor? ¿Tú? Soy muy bueno armando cosas. No lo eres. ¿Qué? No seas mala. Amando. Sí, puede que sea buena en esto. Instantes cotidianos, risas compartidas y la calidez de una vida juntos. En una de esas escenas, ambos asisten a una reunión con Devon y su esposo, Ricken. Durante un almuerzo distendido conversan animadamente y bromean sobre distintos temas, incluyendo la reciente expedición de Ricken en la montaña. En un momento, Devon se inclina para rellenar la copa de Gemma, pero esta la detiene con una sonrisa. Con un simple intercambio de miradas, ambas mujeres comparten un mensaje silencioso, un entendimiento que no necesita palabras. Sin embargo, la ilusión del embarazo se desvanece abruptamente. En algún punto, Gemma comienza a experimentar intensos dolores acompañados de un sangrado inesperado. Devastada, busca refugio en la ducha, donde su esposo la encuentra poco después. Sin necesidad de explicaciones, él comprende al instante el motivo de su sufrimiento. Rápidamente, la escena nos lleva a otro momento, donde la señorita Casey se encuentra con Mark y le informa que ha sido enviada a observar a Heli R. por órdenes de la señorita Cobell. Sin embargo, pronto nos trasladamos a otro escenario, donde vemos que Mark es observado constantemente desde su puesto de trabajo, al igual que todos en Lumon.
Pero en el pasado, Gemma y su esposo habían acudido juntos a una sala de espera para que ella pudiera registrar sus datos en una planilla de ingreso. Ahora, en cambio, se encuentra recluida en una fría y desolada sala dentro del Lumon. Los recuerdos de la mujer continúan emergiendo. Vemos a la pareja preparándose con emoción y un leve nerviosismo para administrarle una inyección a Gemma. Ella admite sentirse inquieta, pero su esposo intenta tranquilizarla, asegurándole que ese es solo el paso final antes de poder ir en busca de la niña que los espera en el exterior. Pero ahora Gemma es sometida a más análisis y terapias. Le preguntan cómo se siente y ella responde que experimenta cierta incomodidad en la boca debido a la revisión odontológica. Le consulta qué cuarto le provocó esa molestia y sin dudarlo responde: el primero, Wellington. Cada una de sus palabras es meticulosamente anotada. El doctor le pregunta cuántos cuartos ha visitado ese día. Han sido 6 en total, pero ella no recuerda nada de lo ocurrido en cada uno de ellos. Luego, él indaga si experimentó angustia, fervor o alegría al salir al corredor, pero Gemma esquiva la pregunta y menciona que aún hay un cuarto en el que no ha entrado. Curiosamente, ese día aquel cuarto tenía un nombre: Cold Harbor. Con dudas inquietándola, Gemma le pregunta al doctor qué sucederá cuando haya visitado todas las habitaciones. Tras un breve y sepulcral silencio, él le responde que solo entonces podrá ver el mundo nuevamente. ¿Y qué va a suceder cuando ya haya estado en todos? Verás el mundo otra vez. Y el mundo podrá verte. Y el mundo, a su vez, podrá verla a ella. Pero lo único que Gemma realmente se cuestiona es si volverá a ver a Mark. El doctor le asegura que Mark podrá beneficiarse del mundo que ella está construyendo, pues Kier se llevará todo su dolor, tal como lo hizo con ella. Sin embargo, harta de su condescendencia, Gemma le exige que hable con ella como una persona normal, pero su reacción solo logra acelerar la retirada del hombre. ¿Que no puedes hablar como una persona normal? Buenas noches, Gemma. Una vez más, los recuerdos la envuelven. Vemos otro intento fallido por quedar embarazada, una herida profunda que sigue marcándola. Por otro lado, Devon despierta en el sofá y se asegura de que su hermano esté bien. La mujer le explica que Mark se encuentra estable y que lo que sufrió fue solo un episodio aislado. Ahora simplemente está viajando dentro de sí mismo y despertará cuando se sienta listo. Sin embargo, ella no sabe con certeza cuándo ocurrirá eso, ni si lo que han planeado realmente funcionará. En ese momento, Devon le revela que conoce una cabaña para Intus, un lugar donde los cercenados se convierten en Intus. Cree que podrían acudir allí y contactar a un Intus en particular, pero su compañera se niega rotundamente. Está convencida de que la única forma de sacar a Gemma es utilizando el artefacto que sostiene en sus manos. Devon insiste en que parece un método demasiado riesgoso, como si ponerlo en práctica pudiera acabar con la vida de su hermano, lo que genera mayor tensión entre ambas. Entonces, al observar el estado de Mark, considera la posibilidad de llamar a Harmony Cobell, pero la mujer frente a ella rechaza la idea de inmediato, argumentando que Cobell es la dueña del cercenado. Sin embargo, Devon la corrige y le explica que eso ya no es así, aunque está segura de que Cobell sabe cómo acceder a la cabaña de Intus e incluso podría conocer una manera de sacar a Gemma de allí. Su compañera le recuerda que Harmony ha dedicado su vida a Lumon, que fue criada dentro de la corporación y es prácticamente su soldado más leal. A pesar de los riesgos, Devon está dispuesta a intentarlo, pero su amiga le advierte que, si lo hace, ambas serán entregadas y todo por lo que ella ha luchado se perderá. Sin ceder, le informa a Devon que seguirán adelante con el tratamiento en cuanto Mark despierte. No obstante, Devon es quien tiene la custodia de la mente de su hermano, y ese solo hecho es razón suficiente para tomar su propia decisión: llamar a Harmony. ¿Y todo por lo que he peleado? ¡Adiós! Seguiremos con el tratamiento en cuanto despierte. Ok, yo tengo la custodia de su cerebro ahora, tú no. La voy a llamar. Al escuchar esto, su compañera se apresura a recoger sus cosas. No quiere ni puede ser parte de algo así. Le deja claro que, por mucho que desee ayudar a Mark, Devon la está poniendo en una situación imposible. Sin importar sus súplicas, la mujer se marcha de todos modos, deseándole suerte y advirtiéndole una última vez que pase lo que pase, no contacte a Harmony. En ese momento, escucha a su hermano murmurar algunas palabras en sueños. Aunque ella no logra comprender lo que dice, vemos que Mark está recordando una tarde en casa junto a su esposa. Pronto, él le pregunta por qué sigue perdiendo el tiempo en la clínica, y ella, a la defensiva, le responde que sigue involucrada porque se está divirtiendo, o al menos lo hacía hasta que él llegó y arruinó el momento. Mark considera que está exagerando, lo que desata una discusión. Gemma le pide que no intente decirle cómo debería sentirse, pues lo único que sabe es que se siente terrible y peor que nunca. Su esposo, viendo el rumbo que ha tomado la conversación, sugiere que deberían detenerse. Así la vemos encerrada, atrapada en sus recuerdos. No tengo idea de cómo te sientes. Horrible. Peor que nunca. Entonces hay que parar.
Al día siguiente sigue con su rutina habitual. Se viste con un atuendo diferente y asiste al interior de un avión que atraviesa fuertes turbulencias, aunque los demás intentan ignorarlas. Mientras tanto, un grupo que la vigila comenta que las hemorragias nasales los están retrasando. Por ello, cuando todo termine, deberán despedirse de ella por lealtad y por órdenes de Kier. Más tarde vemos a Gemma preparándose nuevamente, esta vez con otro atuendo. Al salir al pasillo, experimenta una sensación de desconcierto antes de sentarse a escribir decenas de cartas de Navidad junto a un supuesto esposo, cuya conversación la irrita con cada palabra. Exasperada, pregunta cuánto falta para terminar con las cartas, pero él le responde con un tono ligeramente divertido que en realidad ya han acabado. Luego, añade que la Navidad regresa cada año. Ella, con gesto de fastidio, le responde que, para ella, siempre es Navidad. Sin darle mayor importancia a su comentario, él decide ignorarlo para que puedan irse, aunque antes de marcharse deben recordarse, casi por obligación, lo mucho que se aman. De repente, la mujer comienza a recordar aquellos momentos en los que Mark intentaba desarmar una cuna sin éxito, rozando la desesperación, mientras una angustia creciente los envolvía a ambos. Sin embargo, con el tiempo, ocasiones como la Navidad les ayudaban a recuperar, al menos en parte, un sentido de control sobre sus vidas. Mientras Gemma come, el Dr. Maue toca a la puerta de su habitación para realizar su chequeo rutinario. Le pregunta cómo se siente y al conversar con ella, descubre que le duele la mano. Intrigado, le pregunta en qué cuarto ocurrió la lesión. Con un atisbo de valentía, Gemma responde que fue en Allentown y tras una breve pausa, se arma de valor para expresar su deseo de irse a casa. Sin embargo, en ese preciso momento, el Dr. Maue apaga la música y le revela una noticia devastadora. Su esposo Mark se volvió a casar el año pasado y ahora incluso tiene una hija. Pero Gemma se niega a creerlo. A pesar de los intentos del doctor por convencerla de que es posible que Mark la haya superado tras tantos años de ausencia, ella se aferra a su incredulidad. Él insinúa que tal vez en alguno de los cuartos ella también logró olvidarlo. Un pesado silencio se instala entre ambos. Maue rompe la tensión al preguntarle si acaso no ha sentido algo extraño en alguno de los cuartos, bien sea una emoción desconocida, algo que jamás haya experimentado por Mark. Cuando está a punto de continuar con su discurso persuasivo, Gemma, sin previo aviso, toma una silla y con un golpe certero lo derriba al suelo. Acto seguido busca su tarjeta de acceso y sale apresurada de la habitación, sintiéndose abrumada por la atmósfera opresiva del lugar. La muerte de Ivan Illich. Adivinaré. Muere al final. Sin perder tiempo, se adentra en un pasillo que parece conducir a la salida. Sin embargo, al notar que alguien se acerca en su búsqueda, decide retroceder. Se esconde entre los corredores hasta que es descubierta por una enfermera. Desesperada, corre hacia el ascensor y logra entrar, pero en su interior experimenta una extraña sensación, como si algo dentro de ella estuviera cambiando. En otro recuerdo, la vemos en casa junto a Mark. Se despide de él antes de salir, pero al notar que su esposo no le responde con un "te amo", se detiene y regresa para recordarle con un tono dulce lo que se supone que debe decir. Cuando las puertas del ascensor se abren, Gemma no tiene más opción que avanzar hacia lo que cree que es la salida. Pero justo antes de cruzar el umbral, el señor Milchick aparece. Con una sonrisa cortés, la reconoce como la señorita Casey y se disculpa por la confusión. Su Exus acaba de salir para asistir a una exposición de arte y ella, aparentemente, ha terminado en el ascensor equivocado. Cuando ella intenta averiguar cuánto tiempo ha permanecido en ese lugar, él insiste en que regrese por el mismo camino por el que vino. ¿Cuánto tiempo he estado? ¿Le molestaría dar la vuelta y regresar por donde vino? Se lo agradecería mucho. Pero... ¿Vamos? Frustrando una vez más sus intentos de escapar. No importa cuántas veces trate de obtener información, siempre se topa con el mismo muro de silencio. Mientras tanto, Mark sigue en casa, inmerso en su trabajo cuando siente la presencia de alguien acercándose. Se levanta con cautela para averiguar qué ocurre, pero en ese instante vemos a Gemma regresar abruptamente a la realidad. Su intento de fuga ha fallado. Justo en ese momento, unos oficiales de policía llegan a la puerta de Mark con noticias devastadoras. Gemma, destrozada por la imposibilidad de regresar, se siente atrapada, consumida por la desesperación. Cada intento de reunirse con él se ha visto frustrado y ahora, sin alternativa, es obligada a regresar a su habitación una vez más. Por otro lado, cuando Mark finalmente despierta, lo primero que ve es el rostro de su hermana, Devon. Ella se apresura a ayudarlo a incorporarse y le pregunta dónde ha estado. Sin embargo, en su mente solo quedan fragmentos de recuerdos con Gemma, cada vez más intensos, como si su presencia aún estuviera ahí, aferrándose a él.
La historia avanza de manera intrigante con el episodio 8, en el cual observamos a Harmony al volante de un automóvil, regresando a la ciudad industrial de Lumon, un lugar que evoca tanto recuerdos como anhelos. En su trayecto decide hacer una breve parada para cepillarse los dientes, un acto cotidiano que parece trivial, pero que simboliza su deseo de prepararse para lo que está por venir. Poco después de este momento de cuidado personal, recibe una llamada inesperada de Devon. Sin embargo, opta por no contestar, sintiendo que es mejor dejar el asunto para más adelante. Paralelamente, en un acogedor café de la ciudad, nos encontramos con Hampton, quien se halla sirviendo café a los clientes con una actitud profesional y amable. Un cliente curioso le pregunta si ha escuchado acerca del reciente desastre ocurrido en North Pine. Hampton le responde que el incidente fue causado por el hijo de Dutch Stevens, lo cual provoca una reacción de sorpresa en el hombre. Intrigado por la situación, inquiere cómo es posible que un quitanieves de 2 toneladas pueda volcarse de esa manera. Hampton replica con seguridad que solo un imprudente podría lograr tal hazaña y añade la popular expresión de tal palo, tal astilla, sugiriendo que la imprudencia es hereditaria. Ante esta afirmación, el cliente le responde sarcásticamente que es muy amable de su parte hacer tales observaciones. Posteriormente, Hampton se dirige a la señora Rose para preguntarle si desea un poco más de café. Ella, con una sonrisa cálida y sincera, le responde que jamás le negaría un relleno. Harmony llega a la acogedora cafetería donde se encuentra Hampton, quien, al verla, no puede evitar mostrar una expresión de sorpresa en su rostro. Ella, con una sonrisa genuina, le comenta que es una grata sorpresa verlo allí, en un lugar que evoca tantos recuerdos. Hampton, siempre amable y considerado, le pregunta si desea un café. Sin embargo, ella responde con firmeza que no tiene ganas de tomar uno en ese momento. Él, algo insistente y con el deseo de mantener la conversación, menciona que las mesas son únicamente para clientes, lo que provoca que Harmony replique de manera ingeniosa que, en ese caso, debería invitarla a un café. Para Harmony resulta verdaderamente asombroso regresar a la ciudad industrial de Lumon, un lugar que alguna vez prosperó gracias a la fábrica de éter y que ahora se encuentra sumido en la decadencia. Al observar a su alrededor, nota con tristeza que la población ha envejecido prematuramente y se muestra más frágil. La ciudad parece estar enferma. Muchos de sus habitantes han sucumbido a la adicción al éter, lo cual ha dejado huellas profundas en la comunidad. Casi todos son profundamente críticos con respecto a Lumon y su situación actual, lo que lleva a Harmony a comentar con pesar que el pueblo parece mucho más viejo de lo que recordaba y mucho más vulnerable. Hampton escucha atentamente y le explica que esta situación desalentadora es consecuencia del reajuste del mercado ocurrido hace unos años y de las tasas de interés fluctuantes que han afectado gravemente a la economía local. Además, menciona que hubo recortes significativos en ciertas inversiones destinadas a la infraestructura principal de la ciudad, lo cual ha contribuido aún más al deterioro del lugar. En ese momento crucial, Harmony decide solicitarle un favor a Hampton, pero le pide hacerlo en privado para mantener cierta discreción. Le propone encontrarse más tarde en la fábrica y luego se marcha con una mirada decidida. Hampton, consciente de su responsabilidad hacia el negocio y sus clientes, le pide a Dot que cierre por él antes de abandonar también la cafetería para reunirse con Harmony. Los dos se encuentran en la antigua fábrica, un lugar que solía ser un hervidero de actividad y ahora se siente como un eco de tiempos pasados. Hampton, al ver a Harmony, la interroga con una mezcla de sorpresa y preocupación, preguntándole si realmente es consciente de lo inapropiado que resulta pedirle que él visite ese lugar tan cargado de recuerdos. La mirada decidida de Harmony no titubea mientras le responde que lo único que necesita en este momento es que la lleve a casa de Sissy, es decir, su tía. Hampton, algo reticente y dudoso ante la situación, le responde con firmeza que no puede hacerlo. Sin embargo, Harmony no se detiene y continúa insistiendo, señalando con razón que si vigilan la casa de Sissy, reconocerán su auto. La preocupación comienza a asomar en el rostro de Hampton, quien le pregunta con seriedad si ha tenido problemas recientemente. Harmony responde con un leve tono de incertidumbre que quizás sí, dejando entrever una inquietud que no puede ocultar. Hampton entonces le plantea una pregunta crucial. Sabe que los 9 todavía siguen activos, a lo que ella responde con un simple "lo suponía". Él añade con una gravedad palpable en su voz que en tal caso debe ser plenamente consciente de que se convierte en una maldita marginada. Pero Harmony no se deja intimidar. Contraataca diciendo que él puede quedarse en el auto mientras ella va por algo importante que necesita recuperar. Intrigado por su determinación, Hampton la interroga sobre la razón detrás de su deseo de ayuda. Ella le explica con sinceridad que porque eran un equipo unido en el pasado y los excompañeros deben ayudarse mutuamente en momentos difíciles. Hampton, escéptico ante esta afirmación, replica irónicamente: "Compañeros, eso era explotación infantil", haciendo alusión a las prácticas insidiosas del lugar donde trabajaron juntos bajo el régimen estricto de Lumon. Harmony no se deja amedrentar y le recuerda que Kier e Imogen se conocieron precisamente en Ether Mill, lo cual añade un matiz personal a la conversación. Curiosa por saber si él estaba al tanto de eso, le lanza una pregunta incisiva sobre si realmente tosía violentamente en aquel entonces. Ella responde con ironía mordaz que puede olerlo en su aliento patético. A pesar de las reservas y dudas que Hampton siente en su interior, Harmony no se
rinde y continúa insistiendo, preguntándole con determinación si puede ayudarla o no. Ella subraya con firmeza que no está dispuesta a convertirse en el costal de boxeo para sus resentimientos, dejando claro que su situación no es solo un juego emocional para él. Finalmente, tras una breve pausa y sintiéndose presionado por su insistencia, Hampton accede a regañadientes y decide llevarla a la casa de Sissy. Durante el trayecto en la camioneta, Harmony recibe otra llamada de Devon, pero tras pensarlo un momento, decide no contestar. Sabe que lo que necesita ahora es concentrarse en su misión y dejar de lado las distracciones. Al llegar a la casa de Sissy, Harmony se baja rápidamente de la camioneta. Hampton, con un desdén palpable en su voz, le dice que le transmita a Sissy de su parte que se muera, dejando entrever el rencor que siente hacia ella. Sissy abre la puerta con una expresión de sorpresa y desagrado. Al ver a ambos, les informa sin rodeos que no son bienvenidos en su hogar, pero Harmony, desafiando abiertamente su advertencia, decide entrar de todos modos, mostrando una valentía que deja atónito a Hampton. Sissy le grita furiosa que eso constituye un allanamiento y amenaza con llamar a las autoridades para poner fin a esta intrusión. Mientras tanto, Harmony avanza hacia la habitación que una vez fue suya. La tensión se intensifica cuando Sissy continúa gritando desde la entrada, expresando claramente su deseo de que ese inhalador de sustancias no esté en su propiedad. Sin embargo, Harmony no se deja intimidar por las palabras hirientes de Sissy y responde con firmeza que fue precisamente por causa de Sissy que Hampton ha caído en la adicción. Sissy, con curiosidad y un leve tono de desafío, le pregunta a Harmony qué es lo que está haciendo allí en ese lugar que una vez compartieron. Enfadada y con una mirada penetrante, Harmony le exige saber, de manera contundente, dónde ha puesto todas sus pertenencias, aquellas que ella considera como suyas. Sin titubear ni un segundo, Sissy responde con firmeza que las vendió a los más necesitados, como un acto de compasión y generosidad. Harmony, sorprendida y furiosa, le replica que no tenía ningún derecho a hacer algo así sin consultarle primero. Sissy, manteniendo su postura, le recuerda que ella es quien habita esa casa y que Harmony no tiene ningún poder sobre lo que ocurre en ella. Harmony, con un tono inquisitivo, cuestiona si acaso alguien ha visitado a Sissy en ese tiempo. Sissy le responde que nadie llega a esa casa, está prácticamente aislada del mundo exterior. La joven insiste, casi como si esperara una respuesta diferente, preguntando si no la han llamado. Sissy menciona que un tal Drummond la contactó recientemente. Intrigada por este nuevo personaje en la historia, Harmony pregunta qué quería él de ella, pero Sissy rápidamente le devuelve la pregunta sobre lo que Harmony hizo en el pasado. Con un tono autoritario y dominante, Harmony exige a Sissy que abra la habitación de su madre. Sin embargo, Sissy se niega rotundamente y con firmeza, afirmando que esa habitación permanecerá cerrada hasta que todos aquellos que la recuerden estén junto a Kier. En un arrebato de desesperación y control, Harmony le exige la llave de esa habitación prohibida. Sissy, sin perder su compostura y con una mirada desafiante, le pregunta por qué es que solo trae aflicción a su vida cada vez que aparece. En respuesta a esta acusación directa, Harmony le dice que fue ella quien plagó esa casa de sufrimiento desde el momento en que llegó. Finalmente, Harmony se sumerge en la profunda indagación sobre las últimas palabras que pronunció su madre antes de fallecer, cuestionándose si, tras haberle retirado el tubo de la garganta que tanto la había atormentado, no dijo nada más. En un arranque de ira que le quema por dentro, Sissy le propina una cachetada enérgica y le aclara con firmeza que los ojos de su madre estaban llenos de gratitud al haber sido liberada de su sufrimiento extremo. Si hubiera sido creyente, habría encontrado paz en los 9. Sissy le dice a Harmony que ella no tuvo que escucharla respirar con dificultad a diario, como sí lo hizo ella durante tantos días. En respuesta a este comentario punzante, Harmony afirma con determinación que si no hubiera estado en la escuela, habría cuidado de su madre con esmero. Sissy le replica con desdén que fue precisamente ahí donde pertenecía, como si eso justificara la distancia emocional que había mantenido. Harmony, en un tono cargado de frustración y tristeza, responde que ni siquiera pudo decirle adiós a su madre antes de partir, a lo que Sissy contesta sin titubear que sus estudios eran más importantes. El señor Egan vio a Kier en ella, realmente lo vio, tanto en el internado como en la fábrica donde trabajaban arduamente. No había una aprendiz más trabajadora y dedicada que Harmony, quien acabó siendo una decepción para todos. Harmony, buscando respuestas con una creciente inquietud, le pregunta qué le dijo Drummond en su último encuentro. Sin embargo, Sissy solo le responde de manera fría y distante que regrese e implore perdón. Los Egan se lo otorgarán sin dudarlo. Harmony interroga a Sissy si tendrán piedad como ella tuvo con su madre en sus momentos más difíciles. Luego le pide con insistencia que le entregue la llave que tanto anhela. Con el corazón acelerado, Harmony corre escaleras arriba dirigiéndose hacia la habitación donde cree que encontrará respuestas, pero Sissy le advierte con una voz temblorosa que solo verá sufrimiento y dolor en ese lugar tan cargado de emociones. A pesar de esta advertencia desalentadora, Harmony entra decidida en la habitación en busca de la llave hasta que finalmente logra encontrarla y accede al cuarto de su madre. Allí comienza a tocar la cama de su madre con delicadeza y reverencia. Mientras lágrimas brotan de sus ojos, Harmony se acomoda en la cama sintiendo el suave contacto de las sábanas y se coloca el tubo que solía usar su madre en la boca, comenzando a llorar silenciosamente. Poco después, el cansancio la envuelve y ella se queda dormida profundamente. Sin embargo, más tarde es despertada abruptamente por
por los gritos de una acalorada discusión que resuena en el ambiente. En ese preciso momento entra Hampton, quien le informa con voz decidida que ha venido a buscarla. La llegada inesperada de Hampton no provoca gran alegría en Sissy, quien parece molesta por su presencia. Intrigada por la entrada de Hampton y su repentina aparición, Harmony le pregunta si acaso ha visto algo inusual o relevante. Sin embargo, Hampton le responde que no ha visto nada digno de mención. Solo hacía mucho frío en la camioneta y siente que es necesario regresar pronto. Hampton comenta a Harmony que le agradaba a su madre, a lo que ella replica con cierta tristeza que apenas tuvo la oportunidad de conocerla bien, a lo que Hampton responde con una reflexión profunda, afirmando que su madre odiaba a Lumon más que él mismo. Con esa revelación es más que suficiente para comprender la complicada situación en la que se encuentran. Como un intento sincero de consuelo, le dice a Harmony que al menos su madre ya no tiene que vivir bajo el mismo techo que Sissy. Después de un breve silencio, Hampton le pregunta si desea drogarse con él, a lo que ella asiente con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Harmony confiesa que no lo había hecho desde que tenía tan solo 8 años, lo cual añade un matiz de vulnerabilidad a su respuesta. Hampton comienza a bromear con ella preguntándole si está lista para manejar el tanque durante 10 largas horas. Ella responde con un leve suspiro y una sonrisa melancólica que es una lástima que lo haya vendido. Y finalmente ambos se besan en un momento cargado de emociones encontradas. Hampton le comenta a Harmony que, sinceramente, lo que ella busca no cree que esté presente en ese lugar. Mientras tanto, desde la distancia se escucha como Sissy les grita con desdén que se larguen de allí. Harmony, con una firme determinación en su voz, le asegura a Hampton que Sissy no podrá deshacerse de lo que está buscando, sin importar cuánto intente disuadirla. Así, ambos deciden salir de la casa y dirigirse hacia una guarida cercana. Una vez dentro de esa guarida, Harmony comienza a buscar entre los objetos que allí se encuentran dispersos. Su mirada se ilumina al descubrir varios artículos que le parecen interesantes y valiosos para su propósito. Con entusiasmo comienza a recogerlos y tras reunir algunos hallazgos significativos se los entrega a Hampton. Le indica que se encargue de preparar la camioneta y que cuide con esmero esos objetos descubiertos. Después de esta breve actividad en la guarida, Harmony regresa a la casa y se enfrenta nuevamente a Sissy con un tono serio y decidido. Le dice que no debe revelar a nadie su presencia allí. Sin embargo, Sissy le responde con desdén que no podría decirle falsedades a un siervo de los Egan. Su lealtad hacia ellos es inquebrantable. Harmony, sin perder su determinación, le recuerda que Lumon ha destruido este pueblo y que no tiene por qué serle leal a quienes han causado tanto daño. Sissy, en cambio, argumenta con vehemencia que el pueblo no era nada antes de la llegada de la fábrica y le cuestiona sobre su propio empleo. Le señala con dureza que todo lo que posee debe pagarlo a los Egan con su inquebrantable lealtad. En un arrebato de frustración que parecía acumularse desde hacía tiempo, Harmony le grita con voz temblorosa y le muestra los cuadernos donde ha recopilado todos sus diseños, esos que representan su arduo trabajo y su dedicación. Con una mezcla de pasión y desesperación, le explica a Sissy que esos cuadernos contienen sus creaciones más significativas, los códigos de base que ella misma ideó, el tiempo extra de contingencia que pensó meticulosamente para situaciones imprevistas, el bloqueo Gasgo que fue una de sus innovaciones más importantes. Todo está ahí, en esas páginas llenas de su esfuerzo. Sin embargo, Sissy responde con desdén que James Egan fue quien realmente los inventó. La afirmación la hiere profundamente. Harmony replica con una voz firme que eso es precisamente lo que había escuchado en la comunidad, la sombra de Egan siempre presente, opacando sus logros. Sissy comienza a ojear los diseños con una expresión de admiración en su rostro, comentando que son extraordinarios y sorprendentes. Luego, curiosa y un tanto incrédula, le pregunta a Harmony por qué nunca antes había mencionado la existencia de tales obras. Harmony responde con sinceridad y tristeza que le habían dicho claramente que el conocimiento de Kier pertenece a todos, y si deseaba recibir crédito por ello, sería castigada y desterrada. Esa amenaza había estado latente en su mente. En un momento de furia incontrolable, Sissy se siente abrumada por la situación y está a punto de quemar todos los diseños de Harmony, como si eso pudiera borrar la existencia misma de su trabajo. Sin embargo, en un acto desesperado, Harmony logra detenerla justo a tiempo. Ambas forcejean durante un instante tenso y lleno de emociones encontradas. Finalmente, Harmony consigue arrebatarle los diseños con fuerza y determinación. En un momento de desesperación extrema y dolor acumulado, le dice a Sissy con palabras duras que espera que muera en agonía como su madre. Sissy contraataca, afirmando que fue su propia mano la que quitó el tubo, no la de ella, y grita que su madre era una cobarde, ya que estaba más enferma del alma que del cuerpo, llena de resentimiento y malicia. Harmony le grita en respuesta que no le cree. Sissy expresa su decepción al decirle que pensó que era diferente. Menciona que intentó ayudarla a crecer, pero ahora se da cuenta de que es una mala hierba igual que ella. En ese preciso momento, Hampton grita a Harmony advirtiéndole que alguien se acerca mientras toca la corneta. Ella sale apresuradamente de la casa y Hampton le dice que es mejor que se vaya. Por ello, Hampton le entrega la camioneta mientras él se queda atrás. Así, Harmony se marcha en la camioneta dejando atrás a Hampton, quien exclama frustrado: "Vengan a dominar estos temperamentos, imbéciles". Por otro lado, se nos muestra a Harmony, quien está recibiendo nuevamente una llamada de Devon y se entera de que Mark se está reintegrando. Le pide que lo ponga al teléfono y le dice: "Cuéntamelo todo".
cielo, mientras la música se intensifica y ella conduce su camioneta hacia la noche, de regreso a Kier. Todo continúa con el episodio 9. Observamos a Ellie en la mansión de Jaime Egna. Ella se encuentra en la piscina y posteriormente ya vestida y lista para trabajar. Desayuna con su padre. En un momento, ella le pregunta si desea que le prepare algo, pero él le responde que no, que preferirá observarla. A continuación, vemos cómo Ellie se ocupa de preparar un huevo. Ellie le menciona que se encargarán del señor Bailiff, ya que tras descubrir toda la información relacionada con la empresa y la documentación que él había escondido en su departamento, tienen planes para actuar en consecuencia. Jaime, con un tono irónico, comenta que ojalá los comiera crudos, en referencia a los huevos. Finalmente, Ellie se despide y abandona el lugar en un automóvil. A continuación, observamos a la señorita Juan, quien se encuentra en una reunión con Milchick. Él le informa que hoy concluye su internado en Wintertide y la felicita por su logro. Su cama será trasladada a la casa de sus padres y ella se trasladará al centro de empatía de Gonen Igan en Svalbard, donde se dedicará a la gestión de reformas globales. Sorprendida, ella le menciona que pensó que terminaría el trimestre, a lo que Milchick responde simplemente que la empatía la espera y que puede retomar sus obligaciones diarias. Un vehículo la recogerá al anochecer. Como parte de esta conmemoración por haber culminado su beca, le entregan un busto de Jaime Egan. Sin embargo, antes de eso, Milchick le ordena que coloque su juego sobre la mesa y le recuerda que el manual estipula que debe marcar esa mejora con un sacrificio material. Él ha decidido que su juego de aros es un tótem adecuado. Con un gesto deliberado, Milchick coloca el juego sobre la mesa y en un acto simbólico, ella utiliza el busto para destruir el juego. Por otro lado, observamos cómo Dylan, en su faceta de Auti, llega a casa. Su esposa Gretche le informa que Asher se ha encargado de recoger a los niños. Luego, con un tono de confusión y vulnerabilidad, le confiesa que ha besado a su Intus. Dylan se muestra sorprendido ante esta revelación y Gretche le explica que volvió a encontrarse con su Intus en Lumon. Justo antes de despedirse, terminaron besándose durante cerca de un minuto. Ella, visiblemente apenada, le dice que lo siente. Dylan le pregunta si ese beso no significó nada para ella. Gretche, sin titubear, responde que no tenía la intención de afirmar eso. Le menciona que él ha estado a la deriva en su vida. Dylan replica que esa situación es incorrecta bajo todas las circunstancias posibles. Ella le comenta que su Intus le recuerda cómo él solía ser antes de cambiar. Visiblemente molesto, Dylan expresa su determinación de ir a trabajar y ganar dinero para poder alimentar a sus hijos. Con respeto pero con firmeza, le pide que no lo siga involucrando en esos asuntos y que use su propio cuerpo para engañarlo. Dado que no tiene manera de saber si eso sucederá o no, considera que es mejor renunciar y acabar con la existencia del Dylan Intus. Así se marcha lleno de frustración. A continuación, observamos cómo Irving regresa a casa tras un paseo. Al entrar, nota que su perro está mirando fijamente a un punto en la habitación. Al aproximarse, descubre que Bort lo está esperando. Bort sostiene en sus manos uno de los textos que Irving ha escrito. Hasta podrían estar ligados a varias desapariciones o muertes recientes. Puede que Goodman haya participado como un sicario o lacayo de bajo nivel de Lumon. Al leerlo, Bort comienza a reírse y le comenta a Irving que nunca utilizan expresiones de ese tipo, ya que Lumon emplea un lenguaje muy específico. Irving, con una mirada reflexiva, le responde que eso era cierto en el pasado, pero ahora se da cuenta de que estaba equivocado y comprende que Bort no está alineado con ellos. Entonces, Bort le pregunta si puede acompañarlo en un paseo. A pesar de la insistencia de Bort, Irving se niega y le expresa su pesar por no poder hacerlo. Sin embargo, Bort continúa insistiendo en que lo acompañe. Mientras tanto, Mauer observa a Gemma y se da cuenta de que, a pesar de que Mark ya debería estar trabajando en Cold Harbor, el porcentaje se mantiene sin cambios. Ante esta situación, decide ponerse en contacto con Milchick. Le informa que son las 9 y que los números no varían. Milchick, preocupado, intenta localizar a Mark a toda costa. Llama a Drummond, quien le comunica que la cuota final está programada para hoy y le enfatiza la importancia de asegurarse de que Mark se presente de inmediato. Ellie entra a Lumon y pregunta por Mark, pero no logra encontrarlo. Mientras tanto, Mark se encuentra en un automóvil con Devon, en dirección al encuentro con la señora Cobell. Devon le pregunta dónde se halla y Mark le responde que está en un maldito auto. A continuación, ella le cuestiona si realmente es ella o si es una copia. Él, con un tono de resignación, le dice que tristemente es ella. Mark expresa su preocupación, afirmando que esto es un error. Devon le pregunta si su plan también es un error, a lo que él responde que le han revelado todo y que ella no les ha comunicado nada, por lo tanto no pueden confiar en ella. Finalmente, ambos llegan al lugar donde se encontrarán con Cobell y deben esperar un momento. Mark le pregunta a Devon si cree que esto es una trampa. Ella admite que podría serlo, pero también existe la posibilidad de que no lo sea. Lo que sí sabe
sabe es que necesitan a Cobell para avanzar. En ese instante el teléfono de Mark recibe una llamada de Milchick, pero él decide ignorarla. Haley se dirige a Milchick para indagar sobre la ubicación de Mark, quien no se ha presentado durante 2 días consecutivos. Milchick le responde que existe una política de confidencialidad que impide compartir dicha información. Ante esto, Haley menciona que Mark sufrió una hemorragia nasal y le pregunta si se encuentra bien. Milchick, curioso, cuestiona el motivo de su preocupación, a lo que Haley aclara que Mark es el jefe del departamento. Sin embargo, Milchick le informa que Dylan asume ese rol en ausencia de Mark. Haley, con una insinuación, le responde que es similar a lo que él hizo con Cobell, reemplazar una parte por otra. Ante este comentario, Milchick le indica que ya ha sido suficiente y ella decide abandonar la conversación. Gretchen se encuentra conversando con Dylan Intus. Ella le menciona que le ha informado a su esposo sobre la relación que ambos mantienen, refiriéndose a Dylan Authy. Al principio, Dylan parece no comprender del todo, pero Gretchen aclara que le contó a su esposo acerca del beso que compartieron esta mañana. Él pregunta si Dylan Authy se alegró por ellos, a lo que ella responde que no. Dylan Intus le comenta que debería estar contento, ya que él la hace feliz, mientras que Dylan Authy mismo no lo logra. A continuación, Gretchen informa a Dylan Intus que ya no podrá verlo, dado que Dylan Authy ha amenazado con renunciar y no está segura de si aún planea hacerlo. Sin embargo, considera que tal vez, si le dice a su esposo que ha terminado su relación con Dylan Intus, las cosas podrían cambiar. Ante esto, Dylan Intus se siente culpable y afirma que todo es su responsabilidad. Gretchen le responde que no es así, ella nunca debió haberlo visitado. Dylan le dice que su vida comenzó en el momento en que ella llegó a ese lugar. Sin embargo, Gretchen sostiene que eso no es cierto y asegura que tiene muchas cosas a su favor. Él insiste en que no posee nada más allá de ese trabajo y un par de gomas de borrar. Con pesar, ella le dice que lo siente y que debe marcharse. En un acto desesperado, Dylan la detiene, se arrodilla y le muestra un anillo hecho por él. Le confiesa su amor y admite que aunque solo sea un Intus, la ama con todo su corazón. Le asegura que puede ofrecerle una vida mejor. Sin embargo, Gretchen responde con tristeza que lo siente mucho y se marcha, dejando a Dylan devastado por la situación. Haley conversa con Dylan y le sugiere que debería conservar el anillo. Dylan, sin embargo, le recuerda que Gretchen es su esposa. Haley replica que eso no debería importar, ya que nadie trataría a alguien a quien ama de la manera en que ella lo ha tratado a él, como lo hacen todos los sexos, como si todo girara en torno a sus intereses. Ante esto, Dylan pregunta frustrado qué pueden hacer al respecto, ya que, al final, se encuentran ahí abajo, sin familia y sin una vida plena. Haley le responde que Irving era la familia de Dylan y que le dejó un mensaje importante, el pasillo negro. Aunque no sabe a dónde conduce ese pasillo, lo considera relevante. Haley enfatiza que lo convencieron de darle la espalda por una exus a la que ni siquiera conoce. Dylan le pregunta si es consciente de que su situación actual es también culpa de ella. Haley sostiene que no es así. Dylan insiste en que si son tan diferentes a sus exus, debería preguntarse por qué no notaron la diferencia en su vida cuando ella no estaba presente. Haley asegura que Irving sí lo notó. Dylan responde que Mark no se dio cuenta de ello y tras un momento de reflexión se disculpa. Reconoce que también se comporta como un imbécil en esa situación y decide marcharse. Mientras tanto, Mark y Devon se encuentran con Cobell. Esta última le pregunta a Mark cómo se encuentra, a lo que él responde con sarcasmo que está bastante bien, considerando que tienen a su esposa prisionera en Lumon y que a él le realizaron una cirugía cerebral en un sótano. Posteriormente, Devon se dirige a Cobell y le solicita si puede llevarlos a la cabaña de partos para hablar con el Intus de Mark. Sin embargo, Cobell les responde que aún no es posible. Incluso bajo el manto de la noche, la situación resulta peligrosa. Tendrán que esperar hasta el anochecer y ni siquiera saben si el archivo ha sido completado. Cobell supone que no lo ha sido. Intrigado, Mark pregunta qué archivo es ese y Cobell le explica que se trata de Cold Harbor. A continuación, añade que si el archivo ya fue completado, significa que ella está muerta. Mark, visiblemente molesto, le responde que más le vale que ella esté viva. Cobell le comunica a Mark que debe llamar a Milchick para informarle que hoy se siente bien y está dispuesto a ir a trabajar. Mientras tanto, Haley descubre la documentación que Irving dejó tras el cuadro y se dedica a memorizarla. De hecho, pasa un tiempo considerable concentrándose en asimilar esa información. Por otro lado, Irving sale a pasear con su perro y se encuentra con Burt. Este último le asegura que nunca ha lastimado a nadie y desea que Irving tenga claro ese punto. Burt solía llevar a las personas a diversos lugares sin preguntarles qué les ocurría al llegar. Intrigado, Irving le pregunta si actualmente sigue actuando de la misma manera. Mientras tanto, Dylan se encuentra completando un formulario de solicitud de renuncia, marcando casi todas las opciones disponibles en dicho documento. Milchick observa su proceder y le comenta que esto resulta decepcionante y huele a ingratitud. Finalmente, Dylan entrega su tarjeta. Drummond conversa con Milchick y le pregunta si esa es la interpretación que tiene sobre ser más estricto. Manifiesta su preocupación por la ausencia de su refinador más esencial, justo en el día que se supone debe ser el más importante para Lumon. Drummond señala que esta situación es culpa de Milchick. A su vez, Milchick le responde que, como gerente de
cercenadura merece respeto, incluso por parte de sus superiores. Le aclara que dicha área abarca toda su jurisdicción y en términos sencillos no le corresponde conocer las actividades de Mark cuando no está en el trabajo. Sin embargo, a él sí le es exigido. En otro momento, Mark llama a Milchick y le dice que está preocupado por las hemorragias nasales que ha estado experimentando. Comenta que ha acudido a una clínica donde le realizarán unas pruebas. Milchick le solicita que le proporcione su ubicación exacta para enviarle un automóvil. Sin embargo, Mark opta por informarle que no se encuentra enfermo, simplemente necesita tomarse el día por motivos personales. Mientras tanto, Bart lleva a Irving a la estación de tren, donde saca un billete con un destino específico y se lo entrega. Es imperativo que Irving abandone ese lugar, ya que no es seguro para él. A pesar de que Irving y Bart están enamorados, ambos ignoran el cómo y el porqué de sus sentimientos. Finalmente, observamos a Irving en el tren, emprendiendo su viaje. Por otro lado, Helly se esfuerza por descifrar la ubicación del pasillo de exports, utilizando las notas que le dejó Irving. Sin embargo, su búsqueda se ve abruptamente interrumpida cuando aparece James Egan y le dice que lo ha engañado. El episodio termina con Mark logrando entrar a Lumon para encontrar a Gemma, pero si Cold Harbor se completa, la identidad de Gemma como Miss Casey será borrada definitivamente. Esto significa que Mark está contra el reloj para salvarla antes de que sea demasiado tarde. Además, Milchick, quien hasta ahora ha sido un fiel servidor de la empresa, parece haber alcanzado su límite. Su enfrentamiento con Drummond sugiere que podría estar listo para rebelarse, lo que podría cambiar el juego en el episodio final. Todo continúa con el episodio 10, que marca el final de la temporada. Mark le pregunta a Cobell qué está haciendo allí, y Devon le informa que se encuentran en una cabaña de partos, donde también se lleva a cabo el proceso de separación. Cobell interroga a Mark sobre si ha concluido el Cold Harbor. Él responde que no. Ante esto, Cobell le comenta que, por lo tanto, ella sigue viva. Mark pregunta a quién se refiere, y Cobell menciona a la señorita Casey, momento en que Devon interrumpe para aclarar que se refiere a Gemma. Cobell le indica que hay un pasillo al final, que es diferente al resto, oscuro, profundo y recóndito. Mark recuerda que Irving lo dibujó. Este pasillo cuenta con un ascensor que desciende, y saben exactamente dónde se encuentra. Por otro lado, Jaime encuentra a Helly y le menciona que su discurso en la fiesta fue realmente curioso, lo cual hizo que se enfureciera con ella e incluso lanzó sus dulces. Helly le responde que realmente lo considera muy extraño. Él confiesa que no siente amor por su hija. Solía ver en ella algo de Kier, pero esa percepción desapareció cuando ella creció. A pesar de haber concebido otros hijos en las sombras, nunca encontró esa conexión en ellos hasta que la volvió a reconocer en Helly. Ella se levanta y lo confronta, diciéndole que él y su familia han creado un infierno y que pronto lo verán arder. Mientras tanto, Mark interroga a Cobell sobre si, una vez que finalice Cold Harbor, se le realizará una prueba a Gemma y luego la asesinarán. Cobell le responde que, al concluir el archivo, deberá dirigirse rápidamente al pasillo oscuro y descender hasta la sala de examinación. No se le permitirá salir hasta que complete dicho archivo. Mark pregunta cómo podrá encontrarla en ese momento, a lo que Devon aclara que él no será quien lo haga. Cobell explica que su chip solo se activa en su piso y cuando esté en examinación se convertirá en su Exus. Posteriormente, él encontrará a Gemma y la llevará a Cercenadura, donde la guiará hasta la salida de emergencia. Devon menciona que si logran demostrar que Gemma sigue viva y que ha sido secuestrada, podrán destruir a Lumon. Mark entonces pregunta qué sucederá con ellos, ya que si Lumon cae, ¿qué pasará con todos los Cintus? Luego cuestiona si desean que él se sacrifique y que sacrifique a todos los presentes, solo para salvar a una persona a la que ellas aprecian. En respuesta, Devon le dice que hay alguien que desea hablar con él. Le entrega una cámara para que se comunique con esa persona, quien resulta ser el Auti de Mark. El Auti le expresa su sincero arrepentimiento, ya que lo trajo al mundo como un prisionero y una vía de escape. Le mencionan que se suponía que sería feliz y que los Intus viven contentos. Al elegir creer en ellos, Mark Intus ha estado viviendo una pesadilla durante 2 años. Es atroz lo que le han hecho, y parte de la razón por la cual vino fue para arreglarlo. Mark Intus graba su respuesta, en la cual afirma que no lo llamaría una pesadilla, pues existen maneras de hacerlo mejor para sentirse completo. Por ello, lo que le pide le aterra, no desea que esa vida llegue a su fin. Mark Auti responde diciendo que Lumon no tiene por qué ser su vida entera y sugiere que tal vez ha estado recordando cosas, recuerdos pertenecientes a Mark Auti, así como él también ha tenido vislumbres de Mark Intus. Se trata de un proceso de reintegración, una forma de reconectar mentes para convertirse en una sola persona. Comenzó a hacerlo porque comprende cuán injusto es para Mark Intus y jura que cuando su esposa esté libre terminará el proceso. Mark Intus le dice que esta nueva persona híbrida tendrá más partes de Mark Auti que de Mark Intus. Sin embargo, Mark Auti le responde que así no es como funciona. Mark Auti le confiesa a Mark Intus que lloró por Gemma durante 2 años. Era profesor, pero lo despidieron tras presentarse a clases en estado de ebriedad. Para enfrentar el dolor, escondió todas las pertenencias de Gemma en el sótano. Le pareció más sencillo fingir que ella nunca había existido, creyendo que de esta manera se protegería del sufrimiento.
sentimiento. Luego le menciona que Cobell le reveló que tiene sentimientos por alguien llamado Elena Egan, cuyo nombre en el mundo Intus es Heli. Sinceramente se siente contento por la experiencia de Heli, porque ahora puede imaginar lo que ella y Mark Intus comparten, pero multiplicado por miles de días llenos de alegrías, discusiones y pasión. Así tal vez logre entender por qué es crucial recuperar a su esposa. Mark Intus responde que Heli es la persona a la que ama y que lo habría sabido mucho antes si le hubiera importado su vida antes de necesitar algo de él. Le advierte que perderá a Heli si sigue lo que le está pidiendo, ya que el Lexus de Heli no regresará. Mark Auti insiste en que solo intenta salvar a su esposa y asegura que si recibe su ayuda, no lo abandonará. Sin embargo, Mark Intus, molesto, le responde que una vez recupere a Gemma, se olvidará de él y desaparecerá junto con todos los Intus de abajo. Mark Auti le comenta a Devon que Mark Intus no logra comprender lo que le está explicando, y como resultado considera todo como una simple mentira. Cobell se acerca a Mark Intus y le aclara que los números representan a su esposa. Son la clave para acceder a la mente de Gemma. Cobell le explica a Mark que el trabajo con los números en el MDR tiene como propósito construir gradualmente un perfil psicológico de diversas personalidades, tales como aflicción, alegría, malicia y pavor, los célebres 4 temperamentos del legendario Kier Egan. Con cada archivo completado se ha ido creando una nueva conciencia en Gemma, y Cold Harbor será el último de estos desarrollos. Cuando Mark Intus ingresa a Lumon, no tenemos claridad sobre si realmente tiene la intención de seguir el plan. Aunque Cobell le explica que, independientemente de lo que decida hacer, no hay salida posible para él, Mark se reencuentra con Heli. Juntos descubren una estatua de Kier Egan, acompañada de una carta que reconoce a Mark por la culminación del proyecto Cold Harbor. Por otro lado, Dylan se entera de que el Dylan Auti ha rechazado su solicitud de renuncia. Mientras tanto, Mark llega a un acuerdo con Heli, quien tiene anotado en un papel el recorrido necesario para encontrar el lugar al que Mark debe dirigirse para detener esta situación. Heli le asegura que tendrá la oportunidad de vivir y que tal vez lo que le han dicho no sea un engaño. Mark expresa su deseo de vivir a su lado. Mark culmina el proyecto Cold Harbor mientras Jane y Drummond observan cada detalle a través de una pantalla. Posteriormente, la estatua de Kier Egan le informa que, al completar el 25º archivo de macrodatos, ha acercado su gran agenda a su culminación. En ese preciso instante, Milchick irrumpe en la escena con una ceremonia festiva. Para facilitar la fuga de Mark, Heli decide distraer a Milchick al quitarle el radiotransmisor y sale corriendo, lo que provoca que Milchick la persiga. Al darse cuenta de que Mark ha logrado escapar, Milchick se ve sorprendido. Sin embargo, Heli, con la ayuda de Dylan, logran confinarlo en un espacio limitado. Mientras tanto, observamos a Gemma, quien entra en un cuarto y sigue las indicaciones de Mauer. En su interior se encuentra con una cuna. Luego, Mauer le pregunta quién es ella, pero Gemma responde que no lo sabe. Mauer le indica que debe desarmar la cuna. Por otro lado, Lorne camina por los pasillos llevando consigo una cabra y le comenta a Drummond que la crianza mamífera ha traído una ofrenda. Drummond le pregunta si la cabra tiene ímpetu, a lo que ella responde afirmativamente. Posteriormente, él indaga acerca de su astucia y Lorne asegura que es la mejor del rebaño. Drummond le dice que esa bestia será enterrada junto a una mujer querida cuyo espíritu debe guiarla hacia la puerta de Kier. Lorne confirma que la cabra está lista y Drummond le indica que debe sacrificarla. Lorne está a punto de acabar con la cabra cuando ella pregunta cuántas más serán sacrificadas. Él le responde que el número dependerá de lo que pida el fundador. En ese momento, Mark intenta abrir una puerta, lo que llama la atención de Drummond. Al verlo, Drummond se enfrenta a Mark y le propina un golpe en la cara, golpeándolo contra la pared. Sin embargo, Mark logra morderlo, lo que provoca que Drummond lo arroje al suelo nuevamente y le dé otro golpe antes de comenzar a ahorcarlo. Cuando está a punto de acabar con Mark, Lorne llega rápidamente y apunta a Drummond, exclamando que no se permitirán más muertes. Luego se enfrenta a Drummond y ambos comienzan a golpearse. Drummond le da una cachetada a Lorne, pero ella reacciona con fuerza y comienza a golpearlo severamente. Justo cuando está a punto de acabar con él, Mark interviene para detenerla. Por otro lado, Gemma desarma la cuna sin mostrar ningún tipo de emoción, mientras Mauer la observa atentamente. En ese mismo instante, Mark se enfrenta a Drummond y lo derrota, mientras que Lorne agradece la liberación de la cabra. A su vez, Heli se dirige a los presentes en la celebración y les recuerda que en ese escritorio solían estar 4 personas. Su amigo Irving se ha ido y teme que lo mismo le suceda al resto. Los apagarán como si fueran simples máquinas. Heli también menciona que, sin duda, ellos han perdido amigos en el proceso y que podrían ser los siguientes en sufrir esa misma suerte.
A partir de ese momento, Mark se dirige a otro piso del edificio, volverá a hacer su outie y encuentra la forma de salvar a una confundida Gemma. Al entrar en la habitación donde se encuentra Gemma, ella intenta defenderse, ya que no reconoce a Mark. Él le explica que es su esposo y que su nombre es Gemma Scout. Juntos han compartido 4 años de matrimonio y una vida plena. Mark le asegura que si ella lo acompaña en este instante podrán recuperar esa vida que una vez tuvieron. Sin embargo, Mauer interrumpe a través de un altavoz, instando a Gemma a no hablar con ese hombre. A pesar de esto, Gemma finalmente acepta ir con Mark y en ese momento vuelve en sí, recordando todo lo que han compartido. Los dos se abrazan con emoción, pero de repente, la alarma del lugar comienza a sonar, advirtiéndoles del peligro inminente. Sin perder tiempo, ambos deben escapar rápidamente, ya que Mauer los está persiguiendo. Logran subir al ascensor justo a tiempo para evadir la amenaza. Al regresar al Severed Floor junto a Gemma, ambos recuperan sus identidades como Innis, aunque no logran comprender del todo quién es el otro, qué hacen en ese lugar y cómo llegaron a besarse en un momento tan confuso. Sin embargo, Mark recuerda con claridad su misión y decide llevar a la confundida Gemma hacia ese ya mítico pasillo oscuro, que está adornado con las enigmáticas pinturas de Irving. Una vez que logran salir del edificio, ella recobra su identidad como outie e intenta persuadir a Mark para que la acompañe en su huida. Le suplica con fervor que salga junto a ella, apelando a la conexión que alguna vez compartieron. A pesar de su ruego sincero y apasionado, Mark se encuentra atrapado en una profunda duda durante un tiempo considerable. Al observar la llegada inminente de Helly, toma la difícil y angustiante decisión de quedarse y buscar una forma viable de sobrevivir en ese entorno. Ambos son plenamente conscientes de que si deciden abandonar el piso, volverán a ser sus outies, lo que los condenará a una casi segura extinción. En medio de esta tensión emocional, se observa a Helly y Mark caminar juntos por los oscuros pasillos, lo que marca el cierre de la temporada.